Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y el día de hoy nos acompaña Ramón Grossfogel. La verdad que no podríamos imaginar a una persona más idónea para reflexionar sobre esta coyuntura que hoy nos convoca. Hay varios temas en el tablero que finalmente todos están relacionados. Puerto Rico, Bad Bunny, la persecución migrante, las luchas antifascistas y antirracistas, el imperialismo y el caso Epstein. Bueno, ¿cómo no te íbamos a invitar, querido Ramón? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Hace unos días has publicado una entrevista que te hizo Diego del Vaso, en donde has reflexionado detalladamente la intervención de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. Hablaste sobre el contexto, los símbolos y sus alcances, de las críticas que están detrás. Realmente recomendamos ampliamente ver esta entrevista, que ya ha dado una gira por todos lados. Es una entrevista bastante larga, pero no tiene ningún desperdicio. Ahí reflexionaste muy a profundidad sobre muchos temas y bueno, la hemos escuchado atentamente. No vamos a repetir el día de hoy lo que ahí has expuesto. Más bien, el día de hoy te he querido invitar a este espacio con la idea de que tengamos más que una entrevista, una conversación. Eh, Quiero que tengamos un diálogo porque hay algunos temas que han salido justamente alrededor de tu entrevista y que quedan pendientes. Son temas espinosos, varios de ellos, y que han provocado varios, pues como un gran revuelo, sobre todo, yo diría, al interior de las izquierdas e incluso al interior del pensamiento descolonial. Y pensando, ¿no? También en el tema de las coyunturas. Las coyunturas realmente son las que nos ponen a prueba como pensadores. Y aquí es donde se nota si el pensamiento de uno está a la altura o no de un tiempo. Así es que yo realmente reconozco en Ramón y en su trabajo esa capacidad de ponerse a tiempo. Y bueno, quiero empezar hablando un poquito del contexto de Ramón. Me parece como bien importante. Yo reconozco en Ramón Grossfogel un maestro de política. Y todo esto que voy a decir, Ramón, no te lo tomes, no estoy de ninguna manera adulándote, pero sí quiero como resaltar ciertas cosas de tu trayectoria para que se entienda el lugar desde donde estás pensando y desde donde quiero que dialoguemos. Yo te veo como un maestro de política. ¿Y por qué? Porque tienes una experiencia que es poco usual. Primero yo diría como un militante antiimperialista en muchas luchas, o sea, alrededor de todo el mundo, porque además esa es otra que te has dedicado a girar y a acompañar muchos procesos, y eso es muy poco común en pensadores críticos de nuestro tiempo. La mayor parte, y esto yo quiero hacer mucho énfasis, porque la mayor parte de los pensadores de izquierda no tienen militancia política o no tienen militancia política consistente. Y por eso cuando piensan la política, la piensan, y esto es central, sin factibilidad. O sea, la piensan en abstracto, desde las ideas o desde los valores o en el mejor de los casos, desde los principios filosóficos, pero sin realidad. Es decir, sin materialidad, lo que hacía tanto énfasis Enrique Dussel. Y bueno, yo quiero reconocer que yo he aprendido mucho con Ramón en lo que tiene que ver justo con el tema de la política. Y efectivamente, en este punto que hacía tanto énfasis el maestro Dussel, el principio de factibilidad. Hay también otro tema que quiero resaltar, que es el tema de la complejidad del campo político. Y aquí yo quiero contar que realmente ha sido Ramón quien me ha quitado personalmente,
¿no? La venda de los ojos en cuanto a las luchas del sur al interior del norte global. Porque como buena latinoamericana, ¿no? Eso, ese es el pecado del que estamos todos contagiados. Yo tenía una visión bastante homogeneizante y moderna del estado, de la idea de Estado-nación, incluso de la idea de España, ¿no? Por ejemplo, y esta idea se me ha roto realmente en mil pedazos. Y esto fue a partir de un acercamiento que generó Ramón, ¿no? Para que yo pudiera acercarme a movimientos soberanistas en la península ibérica, que no es España, ¿no? O sea, estamos como afinando el lenguaje, eso es bien importante. Pero también en las luchas de los movimientos antirracistas y antifascistas al interior de Estados Unidos, que desde el sur, ¿no? En general no los vemos, vemos como Estados Unidos, arriba queda Estados Unidos. Y nos parece que incluso los pensadores en Estados Unidos son todos como los blanqueamos, nada más por estar en el norte, ¿no? Entonces, es una visión muy homogeneizante y que no permite ver, ¿no? De fondo los problemas. Entonces, yo creo que en este punto, o sea, tenemos realmente mucho que descolonizarnos. Yo hago un llamado a los compañeros latinoamericanos a que nos descolonicemos de esas realidades, porque hay muchos posibles aliados en todo el mundo. O sea, esto que tú has señalado tantas veces, ¿no? Hay sures en todo el mundo, hay oprimidos, hay excluidos en todo el mundo. Pero para poder unir, ¿no? Todos estos frentes de lucha, tenemos que abandonar nuestra soberbia, nuestro egocentrismo, incluso latinoamericanista, por ejemplo, ¿no? Nuestro purismo crítico moderno, que caemos precisamente en una actitud de estar disparando, ¿no? De estar torpedeando otros movimientos y otras luchas. Y eso justamente nos impide ver la posibilidad de una transformación real. Ahora, Ramón ha trabajado este tema. O sea, esa militancia que él ha hecho de unir frentes, de unir movimientos, de tender puentes, de tender críticas, ha sido, yo digo, de lo más importante de su trabajo político. Entonces, esto yo quiero como poner en énfasis, porque tú, digamos, lo haces, pero nunca lo dices. O sea, vas como por el mundo cabalgando en este trabajo militante, pero no se ve suficientemente, sobre todo en América Latina. Y y yo quisiera decir que en América Latina tenemos una falta de sentido comunitario, aunque nos demos mucho a ser más comunitarios que el resto del mundo, ¿no? Más o menos. Pero nos falta realmente sentido comunitario, nos falta humildad, nos falta esta capacidad de ir, de trascender realmente el individualismo. Y sobre todo cuando hacemos trabajo de movimiento. Nos la pasamos mirando la astilla, ¿no? En el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio, para recortarlo en un proverbio bíblico. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde vamos con esta actitud? Vamos al abismo. O sea, con esta actitud de división, vamos a hacer banquete que se sirva el 1% más rico del mundo. Y ya lo estamos siendo, porque no somos capaces como de generar una organización. Quiero yo también hacer un énfasis de que Dussel reconocía en Ramón esa enorme capacidad política, esa enorme capacidad de incidir en lo real. Fíjate, Dussel me llegó a decir varias veces que yo voy donde Ramón me lleva, porque yo sé que ese lugar donde me va a llevar es un lugar donde hay que estar y donde no solamente tú lo llevaste a encuentros muy importantes con grandes intelectuales en el mundo, sino también a encuentros con movimientos políticos del sur global y del norte global. O sea, lo hiciste viajar y conectar muchos lugares del mundo. Y, y entonces yo he seguido como esa advertencia, ¿no? Esa recomendación del maestro. Yo voy donde Ramón dice, porque él tiene como un olfato político.
Y otra cosa que también me parece bien importante hoy, o sea, para el tema que estamos abordando, es su ser puertorriqueño, porque eso le da una peculiaridad en su pensamiento que también, eh, Ramón, tú nunca, digamos, tú nunca haces énfasis en eso, porque llevas la puertorriqueñidad en ti mismo y la vives. Pero ahora conociéndote y viendo además la importancia de esta coyuntura, esto me ha parecido como muy importante resaltarlo y ponerlo ahí como bien de frente. Porque tú puedes pensar matices que son difíciles de comprender desde la perspectiva latinoamericana, digamos, continental. Y Y bueno, hay aquí como matizaciones que creo que tenemos que aprender, no solo los latinoamericanos continentales, sino yo diría todas las luchas de izquierda y todas las luchas soberanistas y por la transformación. Voy acercándome al tema. Perdón por tomarme muchos minutos, pero me parece importante todo esto que voy diciendo. Entonces, hoy quiero yo como descifrar en parte este significado del ser puertorriqueño, ¿no? De la puertorriqueñidad, para entender lo que ha pasado en el Super Bowl, para captar como ciertas posibilidades ahí. Y bueno, quiero también decir, Ramón es un pensador decolonial, ¿no? O sea, no es un pensador a secas, sino que tiene una pretensión de descolonizar el mundo en el que vivimos. Entonces, se van como sumando cosas, ¿no? El ser político, el ser puertorriqueño, el ser decolonial. Y esto es importante porque la biografía de un pensador siempre está implicada en el pensamiento que uno tiene. Entonces, fíjate, Ramón, ¿no? Te has desarrollado, ¿no? O has desarrollado un pensamiento descolonial, siendo que tú has nacido, has crecido y te has formado al interior de una colonia. O sea, esto es como bien importante decirlo, porque Puerto Rico nunca ha sido un país libre. O sea, la población taína originaria fue arrasada durante la conquista española. Y así pasó de ser colonia española desde 1508 a ser una colonia americana, norteamericana, desde 1898. Entonces, el pueblo puertorriqueño ha sido colonia siempre. Nació siendo colonia y llama la atención de que a pesar del paso de los siglos, no se haya disuelto. O sea, como pueblo, no se haya perdido, no se haya asimilado, sino que el pueblo puertorriqueño se sigue distinguiendo, se sigue afirmando como puertorriqueño. Entonces, esto a mí me parece, y mira, yo lo estaba pensando hoy en el sentido de que se podría resumir que Puerto Rico es un milagro. ¿Tú te acuerdas, Ramón, de esta parábola que aparece en la Biblia? No, no es parábola, esta narración que aparece en la Biblia en donde se habla de una zarza ardiente, ¿no? Este pasaje donde Moisés ve una zarza ardiente y ahí se le aparece, ¿no? Dios. Y la zarza es un arbusto espinoso, seco, que se prende enseguida, ¿no? Pero esta es una zarza que no se quema. Entonces, yo pienso Puerto Rico como la zarza ardiente. O sea, la zarza ardiente es la representación de un milagro, porque el arbusto está en medio del fuego y no se quema. O sea, Puerto Rico es una zarza ardiente porque a pesar de estar al interior del imperio, no se consume. O sea, a mí me parece de una belleza impresionante. Entonces, bueno, voy llegando a la pregunta que te quiero hacer. Al terminar el Super Bowl, Trump dijo que la presentación de Bad Bunny era una bofetada en la cara. O sea, una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, que no representaba, ¿no? Y dice algo así como los estándares de éxito, de creatividad y de excelencia de su país. Dijo que era repugnante, especialmente para los niños pequeños, como si el mundo entero no supiéramos a partir de los archivos Epstein del profundo respeto que tiene Trump por los niños pequeños y sobre todo por las niñas pequeñas. Pero bueno, Trump está contra Bad Bunny. Como este es un programa de formación política,
yo quiero recordar una de las enseñanzas más importantes que dejó el comandante Fidel Castro. Si no sabes cómo situarte políticamente, ubícate siempre contra y frente al imperialismo. Tú lo has repetido en numerosas ocasiones y me parece como una coordenada clarísima, ¿no? O sea, es la única manera que no te vas a equivocar. Hoy el imperio, pero es una realidad más compleja que hace 50 años, cuando nos hablaba Fidel Castro, porque ahora el imperio nos circunda. Entonces, seguir el consejo de Fidel Castro ya no es tan fácil como antes, porque, o sea, por una parte, el imperialismo lo tenemos como en distintos lugares a la vez. En una lectura simple, diríamos, pues nos ponemos con Bad Bunny contra Trump, ¿no? Y eso sería como una lectura simple. Pero sabemos que también el imperialismo está detrás del capital transnacional que financia eventos como el Super Bowl. Entonces, el imperialismo está también detrás de Bad Bunny. O sea, el imperialismo nos circunda. Y esto nos pone en una situación muy compleja, de contradicciones políticas complejas. Y aquí es donde la izquierda se empieza a hacer bolas. O nos empezamos a hacer bolas. Entonces yo quiero como que vayamos a hilar fino, porque, ¿sabes? Videos sobre Bad Bunny, el Super Bowl y las izquierdas ha habido mares, ¿no? Pero creo que todos van muy rápido en la argumentación, o sea, se construye como a partir de contradicciones simples. Y yo veo que la realidad es compleja y tenemos que aprender a pensar esta complejidad para saber realmente situarnos, porque si no, nos estamos situando en el lugar equivocado de la historia. Entonces, Bad Bunny tomó el espacio de las grandes empresas transnacionales y expuso su cuerpo allí. Yo diría como frente al batallón de fusilamiento, como decía Dussel, ¿no? Porque hizo una crítica que molesta al imperio. Aunque, también hay que decirlo, el mismo imperio, a través del capital transnacional, le ha sacado una tajada, que se ha ganado millones, ¿no? A partir de ese evento de Bad Bunny. Entonces, eh, desde que comenzó su giro crítico, Bad Bunny ha recibido un sinnúmero de amenazas de muerte. Tú lo dices en tu video, ¿no? Y por eso en el evento él vistió un traje antibalas que limitó mucho su capacidad de moverse, pero no le impidió dejar ahí su mensaje. Entonces, hay un montón de intelectuales de izquierda que han salido escandalizados junto con Trump. Y quiero ser muy enfático, junto con Trump, o sea, al lado de Trump. Se han puesto junto a Trump a disparar contra Bad Bunny. Recordemos lo que decía Fidel Castro, ¿no? ¿Dónde debemos situarnos? Y lo que han criticado es que Bad Bunny no es suficientemente crítico, que es patriarcal, que es sexista, que es machista, que es parte del medio del espectáculo. Pero bueno, yo digo, finos intelectuales que critican desde la comodidad de su sillón o de su escritorio, porque no se han puesto a pensar que Bad Bunny se está jugando el cuero ahí, ¿no? Poniéndose entre ICE y los migrantes. Entonces, yo quiero, o sea, y tú lo dices en tu video también, o sea, ¿cuáles son estas acciones críticas, radicales, efectivas que están llevando a cabo estos intelectuales de sillón, ¿no? ¿Qué están haciendo que sea más crítico que lo que hizo Bad Bunny, ¿no? Entonces, un poco llamar a la humildad y también al sentido de factibilidad. Este es el tema, este es el tema de hoy, o sea, y tú sabes de factibilidad, ¿no? Entonces, yo quiero que vayamos como al punto. Tú has hablado en varias ocasiones, y eso es algo que siento que en tu video faltó, sobre la complicidad subversiva. Eh, una manera de luchar que es propia del puertorriqueño. Y tú, digamos, me lo dijiste en varias ocasiones. Esto que hizo Bad Bunny es complicidad subversiva total, ¿no? O sea, si no eres puertorriqueño, no entiendes
en qué consiste. Entonces yo quiero que nos hables de lo que significa esta complicidad subversiva como estrategia política propia del Caribe y cómo es que estuvo presente ahí en el Super Bowl. Perdón por lo largo. No, no, para nada. Excelente tu introducción. Eh, y como esto es un diálogo, pues tú tienes que tener igual o más tiempo que yo aquí. Entonces, sí, me parece excelente tu introducción porque es que me das la oportunidad de decir algunas cosas que yo creo que yo nunca las he escrito, fíjate, las he puesto por escrito, pero en otros contextos, porque muchas veces siento que en América Latina no se nos entiende, y por eso hablo muy poco de eso en América Latina, este, porque puede dar una impresión equivocada, porque en América Latina se tiene una experiencia histórica un poco diferente. Pero, sin embargo, fíjate, te digo que esto de la complicidad subversiva, ahora cuando la empiece a explicar un poquito, vamos a ver porque fíjate, he sentido que cuando he hablado con pueblos originarios en América Latina o comunidades afro-latinoamericanas, ¿no? Eh, Cuando hablo de esto, me entienden mucho mejor que un mestizo o un blanco de izquierda. Me entienden mucho mejor porque ellos también han tenido que acudir a eso en su historia, a la complicidad subversiva. ¿Qué es la complicidad subversiva? Empecemos, es una estrategia del mundo afrocaribeño. Bien, no es solamente Puerto Rico, es una estrategia que podemos ver en diferentes lugares del Caribe, pero no es cualquier Caribe, es el Caribe, es el Afrocaribe, es el Caribe de los negros que vienen de la historia de la esclavitud, de la plantación azucarera, y que y esa historia, bueno, es algo que se hace, la complicidad subversiva se hace sin pensar que lo estás haciendo. Es una estrategia de sobrevivencia y se hace estrategia política, eh, y se hace de una manera bastante espontánea, porque es como que las armas milagrosas, como diría Aimé Césaire, las armas milagrosas, las armas que tú tienes a mano y con eso vas a luchar, con lo que tienes a mano. Vamos a ver si un público latinoamericano pues, puede entender, yo creo que lo puede entender, lo que no sé si estén de acuerdo, ¿verdad? Pero lo pueden entender. Es, imagínense una situación de poder desigual, de dominación desigual aplastante, ¿bien? Donde las posibilidades de tú enfrentar al oso, ¿verdad? Pues tienes un oso al frente tuyo. Pongo el oso como una metáfora de lo que ha sido la esclavitud y de lo que ha sido el colonialismo del Caribe. Estás en una isla pequeña cuyo control político-militar de los imperios es bastante fácil en las islas pequeñas, porque el espacio es pequeño y las posibilidades de tú escapar a la dominación es difícil, ¿no? Es muy difícil, porque militarmente tienen muchas más posibilidades los ejércitos imperiales de dominar y controlar que si estuvieras en territorios más grandes como son países latinoamericanos. Bien, este, por eso, eh, cuando te enfrentas cuando un oso se para frente a ti y se levanta así en sus dos patas, la manera de tú poder confrontar a ese oso es privilegiando la astucia sobre la fuerza. Bien, tú no le vas a dar una bofetada en la cara al oso porque el oso te va a acabar en un segundo. Lo que tienes que hacer es usar mucha astucia. Bien, y añadiría algo que
que sería como romper un poco el discurso de la modernidad, que es mucha magia. Y ya mucha magia significa mucha espiritualidad afrocaribeña, es decir, espiritualidad africana en el Caribe. Mucha magia. O sea, no puedes enfrentar en un contexto así de poder desigual tan aplastante, no puedes confrontar al oso así de frente, dándole una bofetada y heroicamente acabando con el oso, enfrentándote al oso así de frente, porque el oso te va a acabar. Bien. Entonces, en esos contextos se han desarrollado estrategias de lucha que pasan, yo lo he nombrado como complicidad subversiva. Bien. Si uno mira los cuentos afrocaribeños orales, la historia oral del Caribe está llena de este tipo de, de, de aprendizaje de estrategia de factibilidad. O sea, ¿cómo hacemos factible una lucha donde, donde podamos de alguna manera este, abrir grietas en el medio de un muro, o sea, un muro un muro de una muralla muy ancho? Entonces, ¿cómo abrir por ahí una grieta donde salga una flor? Ustedes han visto esos muros donde está así, pero con varias capas, o sea, tiene el espesor, es muy ancho y por ahí de momento sale una flor. Entonces, pues, ¿cómo hacerle, no? En esos contextos. El mundo afrocaribeño tiene en su historia oral los cuentos de la araña Anansi, que son unos cuentos orales que van por todo el Caribe, donde son situaciones, y también tenemos los cuentos de Juan Bobo. Hay una variedad de cuentos caribeños de historia oral que son como formación política. Ya desde los niños empiezan a aprender eso y es como una especie de formación política eh, donde en todo momento, en los cuentos de Juan Bobo, los cuentos de la araña Nancy, está siempre privilegiándose la astucia sobre la fuerza. Como en esta situación de poder desigual, donde tú no tienes la fuerza, ni la relación de fuerza va aplastantemente en contra tuya, ¿cómo le hace para tú enfrentar a los explotadores y no, dominadores? Entonces ahí viene esto que yo lo nombro como complicidad subversiva, que es que tú haces complicidad en apariencia con el poder hegemónico, pero luego lo resignificas de una manera inesperada, de una manera subversiva, frente al sentido que el imperio intenta imponer, ¿bien? O que el dueño de la plantación intenta imponer. Entonces, eh, lo puedes ver también esta misma estrategia cuando los colonizadores prohibieron a los pueblos de origen africano en el Caribe el poder practicar sus espiritualidades. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron complicidad con el catolicismo, con los santos católicos, y empezaron a hacerle culto, oraciones y rituales a santos católicos. Pero en apariencia los colonizadores los veían y pareciera que se convirtieron al catolicismo. Pero en realidad cada santo se convirtió en un oricha. Y en realidad la cosmovisión, bueno, Yoruba, en este caso Yoruba, se apropió de símbolos impuestos colonialmente y los resignificó dentro de una cosmología mucho más allá de la cristiandad, de cosmología yoruba, por ejemplo, o en el caso de lo que se llama la santería, o de cosmología yeye, en el caso del vudú, o cosmología bantú, en el caso del palomonte. Entonces, estos son espiritualidades afrocaribeñas
que en un contexto de poder desigual, ¿cómo tú le haces para tú poder seguir sobreviviendo y seguir resistiendo y seguir eh, echando para adelante tu lucha, ¿no? En un contexto donde tú no tienes la posibilidad de tú pararte frente al dueño de la plantación y frente al imperio, ¿no? Y darle una bofetada al oso en la cara, ¿no? Y poderlo destruir así con la fuerza, ¿no? Entonces, lo que se desarrolló en muchos lugares fue este tipo de estrategia, sobre todo en las islas más pequeñas, ¿verdad? Las islas más pequeñas donde más tú ves con fuerza este tipo de estrategia de complicidad subversiva, que es que tú haces complicidad con símbolos hegemónicos, por ejemplo, en este caso, con los símbolos del catolicismo, y tú los subviertes, ¿ves? Tú los subviertes, imprimiéndolos de otro sentido, ¿ves? De un sentido que en este caso viene de la tradición de las cosmovisiones de los pueblos africanos. Entonces, hay gente que dice que sí, le llama esto sincretismo. O sea, yo tengo, bueno, en términos superficiales un sincretismo, pero en términos más profundos no lo es, porque el sincretismo es cuando hay dos culturas que se enfrentan horizontalmente y sale una tercera fusionada, ¿no? Yo tengo dificultad con esos términos, mestizaje cultural, ese tipo de cosas, porque en realidad, cuando tú dices mestizaje cultural o sincretismo, usualmente se piensa en la fusión de dos culturas. Y en realidad, hay una cultura que prevalece, que es las cosmovisiones y las visiones que vienen de los pueblos esclavizados, colonizados en el Caribe, este, que prevalece a través de esta complicidad subversiva con los símbolos hegemónicos. Entonces, y, y la cosmovisión sigue. Es decir, no es que la cosmovisión desaparece, sino que la cosmovisión sigue, pero ahora eh, apropiándose de los símbolos hegemónicos, pero no fue que la cristiandad colonizó la cosmovisión de los pueblos, sino que la cosmovisión de los pueblos afrocaribeños sobrevivió haciendo esto. En las Américas tenemos ejemplos de esto también con los pueblos originarios. Claro. En algunos lugares de América Latina tú ves algo parecido, ¿no? Cómo se tuvo que acudir a hacer este tipo de complicidad subversiva. La Virgen de la Guadalupe en México, Atonantzin. la Turancy, o sea, que es una deidad de los pueblos originarios, que la colaron por allí usando el símbolo de la Virgen de la Guadalupe. Pero cuando tú, ¿qué estaban haciendo ellos en sus rituales, pareciera que estuvieran rezándole a la Virgen, en realidad estaban rezándole a su deidad, pero para los ojos de los colonizadores eso parecía invisible, porque lo que hubo fue un proceso de complicidad subversiva desde abajo. ¿Ves? Por eso la palabra sincretismo, mestizaje cultural, este tipo de cosas, se queda corta porque no está viendo la estrategia política que está por detrás de eso. Yo leo muchos antropólogos y en América Latina, en otras partes del mundo, cuando miran estos fenómenos y usan mucho transculturación, mestizaje, eh, usan muchos términos así, eh, sincretismo, como si hubiera habido un encuentro horizontal donde se fusiona la cultura y nace una tercera. No, eso no tiene nada que ver, porque lo que hay es la apropiación de símbolos hegemónicos y resignificación de los mismos desde la cultura de los pueblos oprimidos. Entonces, es un tipo de estrategia que se extiende a muchos campos de la sobrevivencia. Bien, Que yo pienso que se aprende quizá también en el mar, ¿no? O sea, porque son islas pequeñas en donde tienes que aprender con una pequeña lanchita, no te vas contra el mar, sino sorteando las olas, ¿no? sí, sí, eso también está
en la epistemología que se usa para precisamente navegar en condiciones donde no tienes un gran barco, o sea, donde tienes lanchitas, o sea, barquitos, como parte de la... Sí, no, las olas hay que, podríamos usar ese término, torear las olas. O sea, tienes que Y torearlas. llegas a donde quieres, Exacto. pero llevando como el Y, cauce de las olas, ¿no? exacto, y vas haciendo zigzag. O sea, no puedes ir en una lógica así de racionalidad abstracta y formal, de que tú vas a llegar a un punto, tienes que ir en línea recta del punto donde tú estás al punto donde quieres llegar. Y eso es una metáfora también de la política de la complicidad subversiva. Tú sabes que tú no vas a llegar en línea recta donde tú quieres llegar. Vas a tener que ir haciendo zigzag de lado a lado. ¿Bien? Y tienes que maniobrar y torear todos los obstáculos que te ponen los dominadores. Y los tienes que torear con mucha astucia. Se privilegia la astucia sobre la fuerza. ¿Ves? En islas pequeñas, ¿ves? Porque los espacios de exterioridad de los colonizadores son muy, o sea, son, en relación a los colonizadores, son muy limitados. Entonces, es un tipo, y lo puedes ver en territorios colonizados de pueblos originarios, también en algunas partes del Caribe, de las costas caribeñas de Centroamérica y Suramérica. ¿Ves? También ves ahí pueblos que vienen de la historia de la plantación, porque esos lugares también. Yo siempre digo que el Caribe no es una geografía, el Caribe es una posicionalidad en relaciones de dominación, y donde se privilegia como figura Calibán. O sea, ahí tenemos otra diferencia que es filosófica. Fíjate, quien ha nombrado esto también es Nelson Maldonado Torres, cuando él escribió un ensayo precioso donde él critica la filosofía continental frente a la filosofía caribeña, porque las filosofías continentales hablan de filosofía latinoamericana, filosofía europea, filosofía africana, como si la filosofía fuera continental. Y nosotros somos archipiélago. Entonces, desde el archipiélago, o sea, ese tipo de filosofía continental no hace sentido. Entonces, lo que ocurre en la filosofía caribeña es que la figura de Calibán, ¿no? Calibán en La Tempestad, en ese famoso obra de teatro de Shakespeare, ¿no? El Calibán es entonces eh, un, un, es un ser humano que ha sido clasificado como negro, es decir, como raza inferior, y que está en una posicionalidad de inferioridad racial y de dominación frente a los dominantes, ¿no? Frente a Próspero, ¿no? Entonces, tienes ahí en ese diálogo aparece también entre Próspero y Calibán, porque Calibán usa el lenguaje del colonizador, pero para subvertir, o sea, complicidad subversiva otra vez, para subvertirle este, todo su pensamiento, todo, o sea, que hay una estrategia epistémica también, o sea, de descolonizadora, donde agarra estos símbolos y en la propia lengua, en la apropiación de esa lengua que fue impuesta, pues le das un vuelco a todo lo que se está pensando desde esa lengua. Entonces, eh, otra vez, son relaciones de poder muy desiguales donde las posibilidades de enfrentar al dominador de una manera frontal en términos de relaciones de fuerza es suicida. O sea, no tienes las posibilidades de factibilidad de poder triunfar ahí. Entonces, tienes que acudir entonces a estas otras estrategias. Puerto Rico, como una islita pequeña en el Caribe, nosotros estamos, a través de nuestra historia, tenemos montón de manifestaciones de esto. Recordemos que el Caribe, esto es un dato que quiero poner aquí paralelo para que la gente también entienda, el Caribe era un lugar de pueblos originarios. eh, el caso de las Antillas Mayores, éramos lo que se conoce como los taínos, ¿no? Los pueblos taínos, pero en los primeros 100 años de la colonización
española, digamos, de la colonización de la corona castellana, los primeros 100 años fueron exterminados. Fueron exterminados por el abuso, ¿no?, de esclavización que se ejerció contra ellos, y fueron exterminados también por enfermedades y plagas que se difundieron. Por ejemplo, enfermedades venéreas, porque los colonizadores venían violando también, violando sexualmente a las poblaciones. Por ahí acabo de ver una intervención donde comparan a Cristóbal Colón con Epstein, pues Cristóbal Colón organizó una especie de red de violación de niñas, ¿bien? O sea, parecido a Epstein. O sea, tú ves cómo los colonizadores siempre han tenido allí un proyecto sexista, patriarcal, de abuso, tanto de las mujeres colonizadas como de los hombres colonizados, ¿no? Y, y eso siempre ha estado ahí. Y eso se ha extendido también a mujeres de la llamada raza superior, ¿no? Las mujeres blancas, que también hay muchas niñas blancas en las plantaciones que han sido también violadas por los dueños por sus propias hijas, violadas por los dueños de las plantaciones, además de las niñas nacidas en esclavitud, ¿no? Las niñas de los africanos esclavizados. O sea que este tipo, y niños también, o sea, y niños también, no solamente niños. Entonces, este tipo de fenómeno tipo Epstein es que es una cosa que viene de ya siglos. O sea, esta correlación entre el abuso, ¿no? Y el abuso ya sexual, de violación, ¿no?, sexual, entre los colonizadores y, los, y la gente alrededor, digo alrededor, porque no solamente lo hacían con los pueblos colonizados, sino que lo hacían con sus propios hijos. Sí, es Lo hacían constitutivo de la modernidad. exacto. Eso es el proyecto La moderno cosificación de la mujer de la y de los mujer. niños. Exacto, y de los niños y todo eso. O sea, que eso es parte del proyecto moderno, hacer objeto de deseo cualquier cosa alrededor tuyo. Entonces, cualquier persona, cualquier ser humano lo hace cosa, ¿no? Cuando dije cualquier cosa alrededor tuyo, es que también hay prácticas sexuales también con animales y con, bueno, pero no, o sea, Sí, no. eso es un temazo, ¿no? Volvamos. Volvamos, bien. Entonces, Hay una anécdota que tú me has contado una vez y yo estaba dudando de si pedírtela o no, porque yo sé que nos puede dar un montón de materia para reflexionar, pero que yo creo que este sería como un espacio bueno para plantearla, que es el aprendizaje que tú tienes sobre el pueblo de Vieques en Puerto Rico. sí, Y con respecto justamente como uno de los ejemplos de sí, esta complicidad complicidad subversiva, como supervisiva. tú la Mira, nombras, una complicidad aparentemente a complicidad con el dominador, pero para irte en contra de él. sí. Mira, sí, esto es, porque ahora iba a Puerto Rico. La Puerto Rico, versión resumida, pero sí, sí, yo iba a Puerto Rico ahora porque precisamente en Puerto Rico hay montones de ejemplos de esto de complicidad subversiva. Y yo creo que una cosa que se pierde, y a eso iremos más adelante, en lo que ha hecho Bad Bunny, es precisamente que Bad Bunny es una expresión de lo que todo el tiempo hacemos en Puerto Rico frente al imperio. O sea, es la complicidad subversiva. Este hombre se le ha colado allí en, en este espectáculo. O sea, y lo que ha hecho es que agarró el espacio de la misma manera que los pueblos esclavizados de África agarraron los símbolos de la cristiandad y le metieron los orichas, ¿entiendes? Le metieron la espiritualidad del Ifá, que viene de la zona que hoy llamamos Nigeria, de los Yoruba, y le meten ahí, lo transforman en otra cosa totalmente diferente. Entonces, esa estrategia está ahí
o sea, nosotros cuando miramos a Bad Bunny lo vemos clarito. O sea, nosotros vemos o sea, cómo este No hombre, se confunden. sí, no me confundo ahí, pero mucha gente mirado desde, sobre todo pueblo, o sea, gente blanca, mestiza, de la izquierda latinoamericana, que vienen con discursos puristas, ¿no? Porque muchos de ellos no han vivido esto que estoy contando, ¿no? Muchos de ellos han vivido en situaciones de cierto privilegio donde ellos no tienen por qué hacer complicidad subversiva. No han visto lo que significa hacer complicidad subversiva, donde no te quede otra que hacer eso, ¿ves? Y entonces, eh, volviendo al ejemplo en Puerto Rico, esto que me dice lo de Vieques, bueno, yo les cuento, Vieques es una isla, para los que no conocen, donde se hacían todas las prácticas militares del Imperio Americano, eh, previas a cualquier invasión. O sea, hubo un montón de invasiones en el siglo XX que se ensayaron en la isla de Puerto Rico, que es un municipio donde viven puertorriqueños, y en ese municipio, pues se practicaban, hacían las maniobras militares antes de invadir un país. Bien, ya vimos, por ejemplo, cómo se maniobró en Puerto Rico. Siempre se usó Puerto Rico, los yanquis han usado Puerto Rico como un territorio para hacer este tipo de intervenciones militares, pero previo a nosotros ya sabíamos cuándo iba a haber una invasión a algún lugar, cuando veíamos que venían con hacer estas maniobras, sobre todo en la zona de Vieques, Puerto Rico, esa isla. Entonces, para darle un ejemplo, en el año, si se acuerdan, la invasión a Granada en el año 83, nosotros sabíamos ya desde 2 años antes que venía una invasión a Granada. Y de hecho, pasamos la información, ¿bien? Porque ellos usaban términos eufemísticos siempre que hacían estas maniobras. Y por ejemplo, esas maniobras que duraron 2 años antes de que invadieran Granada, que terminaron invadiendo Granada y destruyendo el gobierno revolucionario de Granada, una isla en el Caribe, del Caribe británico, eh, le llamaban Operation Spicy Island, Operación Isla de las Especies. Entonces, la exportación el producto de exportación número uno de Granada, al menos en ese tiempo, era la nuez moscada, una especie. La radio nacional de Granada se llamaba Radio Spicy Island. Entonces, era un nombre eufemístico. Si tú sabes un poquito de Granada, te dabas cuenta que estaban refiriéndose a Granada. Entonces, ahí estaban las maniobras. Entonces, que en Vieques, Puerto Rico, hubo una lucha de pescadores puertorriqueños, afropuertorriqueños, negros puertorriqueños, que comenzaron a hacer una lucha por cerrar la marina de esa isla y de todo el complejo que se conoce como Rupert Rose, que era todo el complejo que incluía Vieques, incluía otros lugares del este de Puerto Rico, la base Rupert Rose y otras. Entonces, yo y los independentistas puertorriqueños íbamos ahí a apoyar a, los, a la lucha de los pescadores y del pueblo de Vieques contra la Marina de los Estados Unidos. Entonces, eh, los, nosotros teníamos unos debates políticos increíbles, porque nosotros como independentistas íbamos allí y entonces nos chocaba que esas poblaciones de origen africana, puertorriqueña, en Vieques, eran políticamente anexionistas. O sea, querían ser un estado Un más estado de más Estados de Unidos. Estados Unidos. Bien. Y entonces ellos tenían, nosotros íbamos allá y ellos nos decían, nosotros somos antiimperialistas. Entonces yo decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, para ser antiimperialista tienes que ser independentista. Y entonces ellos me decían, mira, te voy a decir algo. Nosotros vamos a cerrar estas bases militares antes que Cuba y el gobierno revolucionario cubano cierre Guantánamo. Y yo los escuchaba y yo estaba, vamos, como totalmente chocado, ¿no? Y entonces
ellos me empiezan a explicar la estrategia política. Estos son pescadores, comunidades de pescadores afropuertorriqueñas, eh, que la mayoría de ellos no tienen ni siquiera un diploma de secundaria, y tenían un conocimiento del imperio y de la factibilidad de la política y todo eso bueno, yo personalmente y los que íbamos allí como independentistas no teníamos ni idea. Sí, O tú me sea, has dicho que fue tu escuela política, ¿no? fue mi escuela política, porque ellos, ¿qué me dijeron? Mira, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. La estrategia es esta. Vamos a hacer desobediencia civil. Nos vamos a trepar sobre las verjas de estas bases militares, nos vamos a meter en las playas a interrumpir las maniobras y las prácticas militares, porque hacían bombardeos de agua a tierra, hacían invasiones militares con soldados de tierra de agua a tierra, etcétera, o sea, del mar hacia la tierra, y ellos con sus barquitos iban desde el mar y se metían frente a grandes, era como David y Goliat, eran grandes barcos y se le metían en el medio, empezaban a maniobrar y a hacer que esos barcos no pudieran hacer sus prácticas militares, ¿bien? Y al mismo tiempo decía, nosotros, esa gente nos ha impuesto la ciudadanía americana, nos las impusieron. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en la Corte Federal mientras hacemos desobediencia civil y le impedimos que puedan hacer sus prácticas militares, nos vamos a meter en la Corte Federal Americana y vamos a usar la ciudadanía misma que nos ha impuesto contra el imperio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirles, si Wow. ustedes no le bombardean a blanquitos de clase media en Virginia, ustedes no pueden venir a bombardear a negros de Vieques, bien, a negros de Vieques, porque tenemos los mismos derechos que cualquiera de ustedes. Y se han metido en la Corte Federal mientras al mismo tiempo iban haciendo desobediencia civil. Y Increíble. entonces iban en las dos direcciones. Y claro, ellos me decían, nosotros vamos a cerrar esto antes que el gobierno revolucionario cubano pueda cerrar Guantánamo. Porque mira, esto es lo que vamos a hacer. Y lo empezaron a hacer poco a poco se hizo las bases militares, o sea, perdieron utilidad para el imperio porque no podían ejercer como te digo, no podían usarlas para lo que querían, que era para ensayar invasiones militares. Entonces, eh, poco a poco, el pueblo de Puerto Rico entero se volcó a favor de esa lucha. Wow. Y cuando abrimos los ojos estaba el pueblo entero haciendo ya marchas en toda la isla, sobre todo en San Juan, en la capital, marchas multitudinarias al mismo tiempo que se hacía desobediencia civil, al mismo tiempo que venía un montón de gente de otras partes del archipiélago de Puerto Rico a Vieques a sostener esa lucha, a brincar la verja con los viequenses, a interrumpir las prácticas militares del imperio, a meterse con las yolas, los barquitos, en el mar, a interrumpir en los barcos, a hacer que los barcos no puedan maniobrar, etcétera, etcétera. Entonces, se acudió a esa estrategia como una estrategia, mira, vamos a hacer complicidad con el imperio usando la misma ciudadanía impuesta contra ellos. Entonces, Claro. claro, eso era una cosa que desde el punto de vista que los independentistas teníamos en aquel momento, pues era un poco como, nos chocaba, ¿no? Nos chocaba, Claro. no, ¿entiendes? Entonces luego yo me pongo a investigar y me doy cuenta que esa es una estrategia de siglo, que es una estrategia subterránea que vienen usando los pueblos afrocaribeños y el pueblo afrocaribeño puertorriqueño desde hace siglos. Y me doy cuenta mirando, o sea, ahora mismo no me voy a meter en la historia de todo eso porque es muy largo, pero mirando cómo eso desde, por ejemplo, cuando entran la invasión gringa contra la española, eso se puso en práctica, ese tipo de complicidad subversiva, ¿no? Frente a, en una situación donde tú no tienes poder para decidir,
O sea, para Es decir que es nada. como muy complejo, porque esto que te dijo, ¿no? Ese militante viequense, o sea, de que el anexionismo no está, no es contradictorio con el antiimperialismo, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, son de un matiz que desde América Latina no se entiende. O Es sea, en difícil de general explicarlo. yo percibo como una visión muy simplista y como una condena, ¿no? O sea, el puertorriqueño que no se manifiesta abiertamente independentista no puede ser antiimperialista, ¿no? Entonces, como que hay un empuje de que Puerto Rico se independice y a mí Pero me mira, llamó mucho la atención, fíjate, nada más te hago un pequeño comentario. ¿Cómo es que cuando termina el concierto Bad Bunny, ¿no? O sea, él toma la pelota y la avienta, ¿no? Un poco también como en el desprecio del fútbol, pero avienta la pelota y dice, seguimos aquí, o sea, seguimos aquí como puertorriqueños, estamos adentro, no nos pueden sacar, ¿no? Y con eso vamos a hacer, ¿no? Ese apoyo también a los migrantes que no tienen esos papeles, porque a los puertorriqueños no los pueden deportar. No hay lugar exacto. donde los vayan Ahí, a mandar. por eso, ahí es donde, por ejemplo, ahí está poniendo el cuerpo Bad Bunny, que Eso, usted no se está dando cuenta que Bad Bunny tiene amenaza de muerte. O sea, si tú te metes contra Trump en los Estados Unidos ahora mismo, tienes a las milicias supremacistas blancas ya encima de ti y le han hecho amenaza de muerte, pero, o sea, continuamente. Entonces, él anda con un traje a prueba de bala. Él, él tenía preocupación de no llegar vivo al Super Bowl. es Él verdad, tenía, sí, estaba pasando por un trauma fuerte porque él pensó, me matan antes de llegar allí, o incluso ya allí me pegan un tiro desde el estadio, porque tenía amenaza de muerte. Trump estaba ahí, dale que dale contra Bad Bunny, porque Bad Bunny se pronunció contra la Gestapo. La Gestapo es ICE, el que no lo vea está ciego. La Gestapo, ¿se acuerdan? La policía sí, aquella de Hitler, claro. que iba por las calles desapareciendo La Segunda Guerra judíos, Mundial. judíos, los capturaban, iban para los crematorios, ¿no? Para la desaparición. Y lo mismo con los gitanos, lo mismo con un montón de pueblos que habían allí que los desaparecían. Bueno, pues esto es ICE, ICE es la Gestapo. Desaparecen miles de niños desaparecidos cuyas madres no saben dónde están. Imagínense de lo que estamos hablando. No saben dónde están, te desaparecen y madre, padre, hijo, abuelo, abuela, tú desapareces y nadie sabe dónde tú estás, porque no te dicen dónde estás. O sea, desaparece. Y hay un montón de esa gente que los llevan en vuelos fletados clandestinos desde Estados Unidos a los calabozos del Congo, a los calabozos de Somalia, a los calabozos este, el sur de Sudán, eh, de Ruanda, en lugares donde hay guerras civiles, eh, o los calabozos de Bukele en El Salvador. Entonces, se están llevando a la gente así, están desapareciendo la gente. Ese es el contexto, un contexto de fascismo. Bien, Ujú. y Bad Bunny usa el ser puertorriqueño que nos han impuesto a la ciudadanía, que no nos pueden echar, como vamos desde donde estamos, vamos entonces a echar una lucha que nosotros sí podemos hacer de una manera, ¿entiendes? Menos riesgosa que otras Claro. personas. ¿Ves? Porque están desapareciendo. La gente en las comunidades tiene mucho miedo. Eso lo expliqué ya en el otro Sí, video, sí, lo del miedo y explicaste a todo detalle. eso. De Sí, hecho, dijiste, detalle. ¿no? Si no, Sí, si te comiste la carne, chúpate los huesos, ¿no? sí, bueno, esto es exacto, esto también tiene que, lo de comiste la carne y chupa de los huesos, es una parte de la complicidad subversiva. Claro. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, cuando los americanos invaden Puerto Rico, el movimiento obrero puertorriqueño estaba proscrito por el Imperio Español. O sea, los dueños de las plantaciones de café y de azúcar y de tabaco eran españoles que eran los esclavistas, eran amos de esclavos hasta hacía muy poco, ¿no? Y son los que tienen una forma de uso de formas de trabajo coercitivas, ni siquiera trabajo asalariado, era la libreta del jornal.
O sea, y estaba el liderato obrero puertorriqueño, estaba metido en los calabozos del Morro. Entonces, invade Estados Unidos. ¿Y qué hace el movimiento obrero en ese momento? No tiene manera de poder decidir quién, o sea, si los españoles, si Estados Unidos, si esto, o sea, ya invade Estados Unidos. Son hechos que están fuera de tus manos y hacen complicidad subversiva. ¿Qué hicieron? Levantaron las banderas americanas. Los americanos se creyeron, mira, tenemos el apoyo de la población. ¿Y qué hicieron? Se empoderaron porque entonces le exigen al imperio, bueno, sí, lo recibimos y queremos que todos esos derechos que tienes en la Constitución allá se extiendan a la isla. ¿No? Claro. Derecho a la huelga, derecho al Que sindicato, nunca derecho habían tenido que derecho a nunca la habían nada. tenido bajo el colonialismo español. ¿Y qué hicieron? Con esos mismos derechos le hacen la huelga a las corporaciones azucareras gringas que vinieron a reemplazar a las españolas y le queman los cañaverales y hacen huelga de un año, de dos Qué años, fuerte. porque pueden sobrevivir, porque hacen entonces alianza con los obreros de Estados Unidos para que los obreros de Estados Unidos, con los sindicatos en Estados Unidos, entonces los sindicatos de Estados Unidos le pasan dinero mientras están en huelga y por el cambio, o sea, por el costo de vida mucho más bajo en Puerto Rico, con un poquito de dinero que pasen, ya los obreros pueden Vivir. tranquilamente vivir en huelga, ¿ve? Sin que el patrono pueda presionar para que tengas que volver a trabajar porque no tienes con qué comer. ¿Entiendes? Entonces, Y los que eran extraterratenientes españoles eran los eran independentistas, ¿no? los que en ese momento levantaron Seguro. la bandera de Exacto. independencia y claro, el pueblo negro, afropuertorriqueño, vamos, mulato, miran a esa gente que ahora vas a levantar la bandera de independencia, cuando hasta hace poquito tú eras el colonizador y que estabas aquí Claro. explotando a la gente de una manera brutal. O O sea, sea, no era la entonces, independencia, era mantener el mismo sistema de explotación en donde ellos sí. estaban arriba entonces, y el pueblo estaba abajo. entonces, ¿qué hicieron los obreros? Se fueron por todo el campo de Puerto Rico, organizaron lo que se llamaron en la historia de Puerto Rico las turbas republicanas, que son obreros y campesinos que fueron a hacer justicia con los terratenientes españoles. Fueron a hacer justicia con los terratenientes españoles. O sea, fueron a justiciar a un montón de terratenientes, fueron Wow, a enfrentar, o sea, que vamos, como una especie de guerra civil claro. ahí, ¿no? Y entonces, al hacer complicidad con la entrada de los americanos, enseguida negociaron con los americanos la salida del liderato obrero de los calabozos del Morro. Salieron de los calabozos de los obreros, el liderato obrero salió de los calabozos del Morro, y entonces se organizan eh, y usaron las mismas leyes que puso el imperio allí contra el imperio. Y entonces empieza otra lucha, que no me voy a meter aquí ahora porque es muy Sí, largo sí. de Vamos a contar, pero avanzar. es simplemente un poco para que vean cómo estos son estrategias donde en ningún momento esa gente está confundiéndose de Claro. quién es el enemigo. Ellos saben que ya el enemigo ya no son los españoles, que ahora es un nuevo enemigo. Pero en un contexto como el que estamos hablando, de poder desigual aplastante, entonces empiezan a hacer mucha astucia sobre la fuerza, Claro. complicidad subversiva ahí a desmontar, a, o sea, y a usar las mismas cosas que impone el imperio contra el imperio, etcétera, ¿no? Y eso Entonces, es una cuestión de factibilidad que tanto señalaba Enrique Dussel, o sea, y que creo que es muy importante hacer este señalamiento porque en general nuestras izquierdas tienen cero factibilidad. O sea, tenemos más bien como, sabes, análisis muy de escritorio, o sea, no son análisis desde la militancia, desde el movimiento. Y creo que eso nos está faltando mucho. bueno, eso ha pasado también con la izquierda puertorriqueña, que un poco muy parecido o imitando mucho a izquierdas latinoamericanas, en Puerto Rico no funciona, porque la gente tiene otra manera de resistir y de luchar que no es la típica estrategia que viene de América Latina. Entonces, hay un choque cultural muy fuerte. Además, o sea, aparte de decirte que el independentismo puertorriqueño siempre estuvo hegemonizado por blancos criollos, cuyo proyecto no es la liberación,
del pueblo, cuyo proyecto es pasar al neocolonialismo. Es decir, y ahí la gente en Puerto Rico está clarísima sobre eso y no compran ese proyecto, no lo Claro. compran, porque es un proyecto vamos, donde vuelve otra vez el blanco criollo de origen español a volver otra vez, ¿entiendes? Y esa memoria lo tiene la gente, la memoria histórica de quiénes ha sido esa gente y cuál es su proyecto económico y político, lo tiene Sí, muy claro. O sea, y cuando tú miras el proyecto de muchos de los partidos o los partidos independentistas principales son proyectos neoliberales, son proyectos de maquiladoras, de cosas por el sí, estilo, que la gente mira eso y dice, pero ¿qué es esto? ¿Entiendes? Yo no quiero ir para allá, yo quiero otra claro. cosa, ¿entiendes? Entonces, ahí hay un choque, que es un choque de clase, un choque racial también, porque son pueblos afrocaribeños, pueblos mulatos, negros, etcétera, con una cultura afrocaribeña y de momento tienes élites blancas criollas liderando el movimiento independentista. Oye, Entonces eso es, vamos, es difícil de explicar toda sí, esta sí, sí. complejidad, pero lo que te quiero decir es que la manera que, entonces esa estrategia de los vikings es, mira, vamos a meternos por adentro del imperio y vamos a subvertir al imperio por adentro. Y esa es la actitud que tienen montones de puertorriqueños, ¿sabes? Montones de puertorriqueños que se declaran anexionistas lo ven de esa manera, no lo ven, no es gente que se ha confundido y se ha vendido y han dicho, mira, O yo soy están por el americano, sueño americano. el sueño americano, me agringué, etcétera. No, es te comiste la carne, chúpate los huesos, ¿entiendes? O sea, ese es el espíritu. O Sí. sea, tú has destruido la economía, porque en Puerto Rico no existe, eso es una cosa que hay que decirla. En Puerto Rico no existe, en América Latina hay una economía propia que es dependiente, ¿no? Está lo de la teoría de la dependencia. Bien. ¿Puedes Entonces, bajar un poquito tu cámara? Porque te tienes como mucho ruido, mucho eso. Ahí ya estás bien. entonces en, 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 en América Latina hay una economía dependiente, hay una economía propia que está siendo de alguna manera usurpada por el imperio, ¿no? En Puerto Rico no hay dependencia en el sentido de América Ujú. Latina porque no hay economía propia, no existe economía puertorriqueña. Los 100 años del colonialismo americano en Puerto Rico destruyó todo lo que era economía propia. Lo que hay es una extensión de la economía americana a Puerto Rico. Eso es Ujú. lo que hay. Bien, entonces es un colonialismo que ha anexado la economía. O sea, la Claro. economía está de facto anexada. No es que se va a anexar la economía, es que ya está anexada. Bien, y esa es la realidad que vive Puerto Rico. Entonces, Sí. la materialidad en la economía política de poder hacer una ruptura antiimperialista frente al imperio está, pero cuesta arriba, ¿no? En China. Porque no hay economía propia de la cual te puedes montar en un proyecto de confrontación al imperio y hacer una ruptura de ese tipo, ¿entiendes? Entonces, eso lo tiene muy claro el pueblo puertorriqueño. El pueblo puertorriqueño tiene, cuando tú hablas con la gente en la calle, en el pueblo, tiene una conciencia de la factibilidad de la política en un contexto de islas pequeñas del Caribe. Bien. Sí. Entonces hay un entendimiento de eso y encima hay un entendimiento de lo que es la economía en Puerto Rico, que no es economía puertorriqueña. O sea, por ejemplo, México está la economía mexicana, ¿verdad? Están las inversiones transnacionales, pero hay una economía mexicana que es dependiente del imperio, porque el imperio de alguna manera ¿cómo se dice? Hackeado, ¿bien? La ha hackeado, pero es una economía propia, de alguna manera, Propia, claro. cosas propias. Puerto Rico no es, lo que hay No de hay. propio es Sí. migajas, Y hay porque han que pensar destruido todo. entonces en ese contexto una independencia, pero con factibilidad. Sí, Entonces eso exactamente. es Entonces, mucho más complejo que simplemente romper, ¿no? Con el... exactamente, Estoy es de acuerdo. mucho más complejo y entonces, nada, pues eso te puse Sí, para ejemplo, pero este tema, Katia, tú me yo has lo escuchado, sé. tengo muchos más ejemplos y Yo lo muchas sé más y que decir, seguro a lo mejor pero habrá aquí, más de uno así, que va a sí, explotar pero aquí así se nos diciendo, guía
varias horas contando Yo todo lo eso, sé. pero simplemente he dado algunos ejemplos Mira, para ya que la gente tenga. llevamos una hora y apenas vamos en el primer tema. Y yo tengo cuatro temas hoy. Estoy ya temiendo hacer un Sí, video de 3 horas como tú. sí, sí, Pero mira, los cuatro temas son bien importantes. Entonces, pasamos de la complicidad subversiva, que, que yo diría, mira, me parece tan importante porque hoy en día la humanidad como tal estamos en una relación de desigualdad con respecto al poder imperial transnacional. O sea, no hemos sido capaces de avanzar en una cultura de la organización, no tenemos grandes frentes de lucha, ¿no? Y es más, cuando empezamos, pues nos diluimos en luchas fratricidas, ¿no? De pequeños movimientos unos contra otros, y al final lo que estamos enfrentando es que el 1% de los ricos más ricos del mundo, ellos sí que han hecho un frente, ¿no? Ellos son propietarios del 80% de la riqueza mundial. Además, ahora tienen la inteligencia artificial, que eso los potencia todavía más. O sea, nuestra relación de desigualdad con respecto a ese 1% es hoy día incalculable. Así que hoy tenemos que aprender a privilegiar la astucia frente a la fuerza. O sea, por eso yo digo, este aprendizaje de la complicidad subversiva de Puerto Rico es útil para todo el mundo, digamos, para los pueblos que luchan en soberanía, para los movimientos sociales, comunitarios, populares y de toda índole, en la construcción de posibilidades reales de vida, porque eso es lo que se está mermando hoy en día. Entonces, mira que Puerto Rico va siendo muy importante, o sea, tiene lecciones de factibilidad que yo siento que tenemos que seguir trabajando y profundizando. Tú sabes que yo estoy muy comprometida con la filosofía de la liberación, contigo también, con el pensamiento descolonial. Y entonces yo creo que este es uno de los temas que tenemos que empujar, o sea, más, porque no se entiende suficientemente. Entonces, mira, ahora quiero pasar a un tema que está muy relacionado, porque tiene que ver también con esta construcción de frentes de lucha que tú también mucho has hablado en otros espacios. Porque hoy estamos precisamente como atrapados en una lógica egocéntrica, individualista, pero que no es otra cosa sino expresión también de esta modernidad. Tenemos que aprender a ser más comunitarios. O sea, no hay manera de construir frentes de lucha si no ponemos en su lugar a nuestro ego. O sea, para decirlo así como en rápido. O sea, la política es trabajo colectivo, primero. O sea, implica también trabajar con uno mismo, trabajar con el ego, ponerlo en su sitio, aprender a ponerse al servicio, aprender que no siempre se van a tomar las decisiones que yo quiero, que el pueblo me puede pedir otra cosa, que como liderazgo lo que yo opine no importa, sino que lo que importa es el mandar obedeciendo al pueblo. O sea, hay como muchos retos, yo siento, de los liderazgos de hoy en día que necesitamos que le bajen un poco y que suban más bien al pueblo, que necesitamos que pongan de frente la factibilidad. Y fíjate, tú lo mencionaste en tu video, en el Super Bowl, Bad Bunny puso por delante lo urgente que era la lucha antifascista y antirracista, ¿no? Y tú lo dijiste, él no fue ni anticapitalista, ni antipatriarcal, no. O sea, eso quedó de lado. Entonces, quisiera justo que nos hables sobre estas dificultades que atravesamos en la práctica política real, porque para poder, eh, digamos, construir realmente unidad, tenemos que tener esta facultad de discernimiento, o sea, de elegir batallas, ¿no? De saber cuándo sumar por una batalla, aunque no sea la mía, aunque no sea la de mi movimiento. Y fíjate, aquí me parece como bien importante una distinción, porque tomamos como que lo ideal,
como una cuestión de principios y somos bien inflexibles. O sea, en la izquierda todo el tiempo nos pasa que no somos capaces de entrar como en terrenos de la política, nos cuesta trabajo porque la política no la podemos controlar, se nos sale de las manos todo el tiempo. Entonces, es como cuando yo pienso, ¿no? Voy a construir una casa ideal. Y la casa ideal es ideal en mi cabeza. Ahí nada más es ideal. En cuanto yo la empiezo a construir, que tengo que tomar decisiones sobre la orientación de la casa, sobre todo lo que tengo que ponerle, entonces empieza a ser una casa real. Y allí voy a ver si esa casa real responde a las necesidades que yo tengo o si me he equivocado en la planeación. Y eso en política todo el tiempo nos pasa. Y tenemos como que aprender que el movimiento, o sea, de ir de los principios éticos y políticos, de la normatividad, a entrar en el campo de batalla, implica siempre también decisiones. Decisiones, opciones y de pronto también volver atrás. O sea, errores. Eso es parte de la política. Entonces, tú lo mencionaste en tu intervención, ¿no? O sea, estamos conscientes sobre el hecho de que Bad Bunny, pues no fue antipatriarcal, ¿no? Es cosificante. O sea, hay una misoginia ahí metida. O sea, eso no lo vamos a poner en duda, ni le vamos a pasar la mano, ¿no? Él surge, o sea, Bad Bunny surge como un fenómeno del perreo y del reggaetón. O sea, eso no lo podemos cuestionar porque está así, nació así. Entonces, hay que pedirle a cada quien lo que puede dar. Y yo siento que en este punto es que tenemos que como hilar fino, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante una crítica de este tipo? O sea, como de francotirador, ¿no? Otra vez la izquierda latinoamericanista que dice, es sexista, patriarcal, ¿no? Es capitalista, reproduce el capital, entonces no nos sumamos, ¿no? Es más, bombardeamos también junto a Trump todo lo que pueda surgir de ahí. Me parece importante, o sea, esto, que hables sobre esto, sobre el ego, ¿no? Sí, sí, mira, en primer lugar, yo soy de los primeros que he llamado la atención a que estamos en un sistema civilizatorio que tiene una multiplicidad de relaciones de dominación que no se agotan en una. O sea, yo he llamado la atención a eso muchas veces. O sea, pero una cosa es el horizonte de hacia dónde queremos ir, porque lo que queremos es crear un nuevo sistema civilizatorio que supere toda esa multiplicidad de relaciones de dominación que tiene este sistema civilizatorio de muerte. O sea, incluyendo las patriarcales, incluyendo, o sea, todas las que existen en este sistema. Yo identifico 16 jerarquías de dominación en esta civilización de muerte. Pero luego está el elemento de la factibilidad de la política. Tú no puedes ir con un purismo a la política. O sea, si tú vas con un purismo, tú no cambias nada. Tú tienes que ir a la política también haciendo decisiones sobre la factibilidad, ¿no? De cómo le entramos y cómo vamos a transformar el sistema y quién es el enemigo principal que vamos a tenerlo siempre, como decía Fidel, lo tienes que tener al frente. En el momento que tú estés al lado o detrás de ese imperio, o sea, de ese enemigo, entonces, está del lado equivocado de la historia, decía Fidel. Para estar en el lado correcto, tiene que estar de frente al imperio. Claro, como tú dices, el imperio es una cosa muy compleja, porque puedes tener situaciones donde en relación a unos ejes de dominación, tú puedes estar frente al imperio y en relación a otros ejes de dominación, puedes estar al lado del imperio. ¿Te fijas? Entonces ahí viene la complejidad y el tema de la factibilidad y el tema de qué es lo prioritario. Ahí hay que aterrizar a la realidad real, o sea, a la realidad concreta. ¿Qué está pasando en este momento en Estados Unidos? Es la emergencia, el fascismo. Ahí las Gestapo desapareciendo gente de las calles, o sea, familias que las desaparecen y las desmembran. O sea, niños, miles de niños que los capturan, los secuestran y se los llevan y las familias ni las madres saben dónde están. O sea, esto es la Gestapo nuevamente.
O sea, y luego miles de gente que no solamente los desaparecen, la familia no saben dónde están, sino que los montan en aviones clandestinos. Digo clandestinos porque lo borran. Ustedes saben que hay unos mecanismos a través del Internet que tú puedes seguir los aviones que salen en todas partes del mundo. Bueno, esos aviones le borran el trazo, no aparecen en esos esquemas para que nadie sepa para dónde van esos aviones. Y esos aviones aterrizan en África, Centroamérica, en diferentes lugares donde se llevan esa gente y las familias nadie sabe dónde están. Ahora imagínate tú cuál es el futuro de todos esos miles de gente que se están llevando cuando le están pagando el gobierno americano $40,000 por cabeza al año. ¿Tú te imaginas? O sea, ¿tú crees que Bukele va a soltar a alguien de allí? O sea, gente inocente, gente que no ha cometido ningún crimen. Los han metido en esos calabozos. ¿Tú crees que en esos calabozos de Bukele van a liberar a alguien allí cuando te están pagando 40,000 por cabeza? No, o en el Congo o en cualquier lugar del mundo. Eso los tienen ahí. O sea, mientras pague Estados Unidos, no lo sueltan. Y ahí no hay derecho de nada. Tú pasaste a la zona del no ser y ahí se colapsa todo el sistema de derecho nacional, internacional, lo que tú quieras. Tú eres un no ser. Tú eres un ser que pasaste ahora a ser inferiorizado racialmente. Tú eres como un animal que te llevan, te encierran en una jaula y el imperio paga por ti una cantidad de dinero para que te mantengan ahí. Cuando, o sea, aún cae Trump mañana, esa gente, ¿cómo va a salir esa gente? ¿Entiendes? A no ser que haya una transformación de que Estados Unidos interrumpa el pago por cabeza y que fuerza a que los saquen a la gente, porque es la única manera como la gente va a hacer. En ese contexto, ese es el contexto en que entra Bad Bunny. Bad Bunny viene usando su puertorriqueñidad, el hecho que tenemos una ciudadanía impuesta para ponerse el cuerpo al frente de la lucha, dando un ejemplo a todos, porque esto lo puede hacer cualquier otra persona. Entonces, ¿qué hace Bad Bunny? Complicidad superficial, se le mete por adentro y desde allí, porque eso es un show que lo montó él, eso es una cosa que la gente no sabe, o sea, él puso como condición de participar en el Super Bowl que él es el que va a controlar el sentidos, los símbolos y todo el show, lo va a hacer él y punto, esa fue la condición que él puso. Y entonces se la aceptaron, que el mensaje no es anticapitalista, el mensaje incluso en términos de patriarcado, sexismo, todo eso, pues deja mucho que decir, o sea, hay mucho que criticar ahí. Al mismo O que tiempo, no fue antisionista, ¿no? o que no fue antisionista, o sea, es como si yo le pidiera, o sea, eso me parece ya bastante decadente, ¿no? Porque es como si yo le pidiera a Hamas, ¿no? Que fuera, que apoya, porque Hamas no habla del colonialismo en Puerto Rico, o sea, y yo voy a condicionar el apoyo a Hamas si apoya o no la lucha de liberación en Puerto Rico, o sea, por favor. O sea, de hecho, yo escucho nacionalistas puertorriqueños con los que discrepo fuertemente por esto, porque condicionan cualquier lucha a que, no hablan de Puerto Rico. Entonces, como no hablan de Puerto Rico, pues yo no voy a apoyar esa lucha. No, la lucha se apoya por su justeza. Es una lucha justa, la apoyamos. No vamos a caer en una cosa decadente, egocéntrica, de que si no hablas de mí, entonces yo no apoyo esa lucha, ¿no? O estos intelectuales olímpicos que los he escuchado en las últimas semanas después del Super Bowl, que se paran en el Monte Olimpo, ¿no? Ahora enjuiciar a todos los latinos como si fueran los pueblos latinos dentro de Estados Unidos, pueblos vendidos. O sea, no están entendiendo nada, porque latinidad no es que tú hables una lengua italiano, portugués o español, no tiene que ver con eso. Latinidad es una categoría de clasificación racial en los Estados Unidos. Si tú no entiendes eso, estás perdido. Estás perdido la película. Bien. Entonces, dentro de ese mundo clasificado racialmente como inferior, está la categoría de negro, está la categoría de indígena, la categoría de asiático, la categoría de latino. O sea, hay varias categorías que ha movilizado el imperio adentro del imperio para que la supremacía blanca eh, eh, eh,
se distinga, ¿no?, de esos otros pueblos. Por ejemplo, un latino puede ser blanco de América Latina y dentro del imperio es no blanco, porque no entras en la categoría de construcción racial de blanquitud del imperio americano, que es más el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? El blanco anglosajón protestante. ¿Ves? Que ahí un blanco latinoamericano no entra. O sea, ellos no quieren compartir privilegios de blanco con élites blancas latinoamericanas. Entonces clasifican con el término latino a todos los que vienen a todos los que vienen que tienen una, o sea, que viene de migraciones de América Latina, del Caribe, etcétera, como latino, ¿ves? Y ahí meten a todo el mundo, el negro, el indígena de pueblo originario, el mestizo, el mulato, el blanco, o sea, ahí entra medio mundo, ¿bien? Ahora, hay situaciones donde algunos blancos latinoamericanos, pues, han escapado de esa clasificación y se convierten en blancos americanos. Por ejemplo, Marco Rubio. Marco Rubio es un tipo de origen cubano, pero que fue, ha sido incorporado en el mundo de la supremacía blanca, como un blanco más, como cualquier otro Como un blanco. rubio, ¿Ah? Sí, como blanco un rubio, rubio. Marco Rubio, como un rubio, ¿bien? Entonces, y lo mismo puedes ver en los negros también hay élites que han sido integradas al mundo blanco, y por eso tenía un negro como Obama en la Casa Blanca, ¿no? Y la clase era blanca, no era negra. O sea, hacía política de supremacía blanca, dándole un rostro multicultural al racismo imperial de la supremacía blanca. Entonces, estas son estrategias muy perversas que ha usado el imperio. Le expliqué en el otro video con lujo de detalle para aquellos Sí. que quieran escuchar más sobre este tema. Pero el tema es que yo veo, lamentablemente, una homogeneización de élites mestizas blancas de izquierda de América Latina que miran a Estados Unidos y es como si todo el mundo allí estuviera en el sueño americano y estuviera vendido al sueño americano. Mira, ahí estamos los pueblos que fuimos colonizados por el imperio. No estamos ahí porque queremos el sueño americano. Estamos ahí porque Porque quedaron atrapados ahí adentro. quedamos atrapados. O sea, la frontera gringa nos pasó por encima de la cabeza. Y no vas a También a entenderlo. México. A México también, eso es lo que te iba a decir. No vas a entender los pueblos, la latinidad de Estados Unidos en el sentido racial, porque yo no estoy hablando aquí de identidad, de que tú hablas español. No, es un tema que es un desafío a la supremacía blanca americana, porque claro, ¿por qué Bad Bunny hace todo en español? Todo en español. Es un desafío. No porque él no habla inglés, él habla inglés. Él se puede comunicar en inglés, pero hay bilingüismo. Pero no vamos a concederles a ellos que lo americano, como él hace al final de su show, que él dice, God bless America, Dios bendiga América, pero ese es el discurso que usan todos los presidentes al final de sus discursos, siempre dicen God bless America, y América es la doctrina Monroe, son los blancos americanos, los que son América, y todos los demás tienen que estar subordinados a ellos. Entonces lo que hace Bad Bunny ahí es una subversión del concepto de América, complicidad subversiva. Sí, que Dios bendiga a América, pero América no son ustedes, América somos todos. Y empieza a nombrar cada país, ¿te fijas? Es complicidad subversiva, le cambió el sentido. Por eso es que Trump brinca de la silla. O sea, los supremacistas blancos le declaran, o sea, lo amenazan de muerte porque está desafiando los símbolos hegemónicos y le está dando un giro para en otra dirección. Y eso mucha gente de América Latina se pierde la película porque no está entendiendo qué es lo que está diciendo él ahí, cuál es el contexto. ¿Ves? Hay que juzgar las cosas en su contexto. Entonces, cuando tú estás en una lucha política, eh, tenemos una multiplicidad de jerarquías de dominación, pero tenemos que priorizar y ahí hay que poner el criterio de la vida por el medio. O sea, Lo urgente, ¿no? lo urgente que tiene que ver con la sobrevivencia. O sea, por ejemplo, yo voy ahora a decir, no voy a apoyar la lucha de resistencia palestina porque es que en esos movimientos hay gente que son sexistas. Entonces yo no voy a
No, Sí, perdóname. O sea, imagínate. perdóname, hay un genocidio, están matando a la gente. Entonces, sí, hay sexismo, no, eso no, hay sexismo en todo el mundo, vamos, no puede poner a Palestina como excepción. Hay sexismo en todo el mundo, hay patriarcado en todo el mundo, pero ahora va a condicionar tu apoyo, a no ser que sean puros y que sean anti todo, entonces no los apoyo. Que son Fíjate. hipercríticos de todo. Imperquítico, entonces, yo soy el primero que llamo la atención a que un proyecto en el horizonte de la lucha, como diría Dussel, en el horizonte vamos contra todas las jerarquías de dominación, pero en la inmediatez tienes que tener criterio para saber qué vas a priorizar. Y el Exacto. criterio siempre es la vida. O sea, tú tienes una situación donde hay un genocidio llevándose a cabo, como lo que está pasando con las milicias esas que Trump ha puesto con un salario que se llama ICE, ¿no? ICE, ¿no? Que son las Gestapo que están desapareciendo y exterminando poblaciones, exterminando gente, o sea, que desaparecen. O sea, es una forma de exterminio. ¿Por qué? Porque en la supremacía blanca americana le tiene terror al hecho que, y el propio censo americano lo confirma, de que a partir del 2024 los blancos americanos van a ser una minoría demográfica en su país. Ustedes saben el potencial revolucionario que puede tener eso. Sí, O sea, claro. para el mundo, que los blancos dejen de ser mayoría y de momento las minorías nos hacemos mayoría y que podamos, digo potencial porque no es una cosa automática. Ya hemos visto a Obama, o sea, ya Sí. hemos visto a cómo tú puedes tener a alguien que sea de los grupos oprimidos, racialmente inferiorizados, que pueda ser parte del aparataje de la supremacía blanca para darle un rostro multicultural y antirracista al Un Marco Estado Rubio, por blanco, ejemplo. como Un Marco Rubio. un Marco Rubio. O sea, tú tienes gente ahí con rostro diverso en el Estado, pero en realidad haciendo política imperialista de supremacía blanca. Entonces, entonces, claro, no es automático, pero yo creo que es un proceso de lucha política dentro del imperio y de transformaciones políticas como las que se están dando y las que vienen, hay el potencial de poderle dar un giro antiimperialista desde adentro al imperio. Es decir, Eso destruir sí al que imperio sería la culminación de la complicidad subversiva. total, sería destruir al imperio por adentro, ¿ves? Un Destruir al mexicano imperio. con En, corazón de mexicano de presidente o un puertorriqueño con corazón de latinoamericano. claro, o sea, imagínate, y que podamos entonces coordinar la lucha antiimperialista con, lo dije también en el video anterior, expliqué eso, cómo la lucha antiimperialista del siglo XXI tiene que contar con una alianza política organizada, no espontánea, entre las luchas antiimperialistas dentro del imperio y las que se dan desde fuera del imperio. Claro. O sea, ya con el cambio demográfico que hay en Estados Unidos, ese cambio demográfico brutal, hay el potencial ahora de poder poner en jaque al imperio por adentro. Y eso es lo que, por eso es que Trump estaba obsesionado en su primer mandato con la muralla, ¿te acuerdas? Cuando vio que la muralla no funcionaba, que las migraciones de América Latina Sí. continuaban a través de la frontera, pues ahora ¿qué está haciendo? Terrorismo de Estado. Es decir, ahora está aterrorizando a la población, exterminando al pueblo latino, creando terror en la gente, miedo. Por eso lo expliqué en el otro video, por eso el acto de Bad Bunny de llamar a no tener miedo, que lo dijo varias veces en ese show, tiene un impacto en la subjetividad de lucha de los pueblos latinos impresionante. Y eso la gente desde allá no lo ve, porque se están creyendo que la latinidad es que gente que viene al sueño latino. No, es las relaciones coloniales y neocoloniales lo que Sí. ha hecho que la mayoría de los latinos estemos de mano de obra barata dentro del imperio, ¿ves? Como sujetos inferiorizados racialmente, sometidos a un aparato de represión constante donde gran parte de nuestros jóvenes están encarcelados junto con los negros en las cárceles de Estados Unidos, donde tienen un aparato de represión brutal y ahora han añadido las Gestapo. Ahora tenemos las Gestapo. El aparato de nazi de Hitler ahora secuestrando a la gente y desapareciéndola. Esa es la urgencia. Si tú no entiendes ese contexto de vida o muerte, no vas a entender nunca qué hizo Bad Bunny en ese espectáculo. Y cómo lo que hace Bad Bunny es, en la mejor tradición de complicidad subversiva, fue que se apropió del espacio, ¿bien? Para darle otro sentido. Por eso es que los supremacistas blancos y Trump
brincan de la silla y dicen, esto fue una bofetada en la cara, ¿no? Lo que ha hecho este tipo, porque ellos entendieron el mensaje. Mejor, lo han entendido mejor que muchos de esos intelectualoides que yo escuché por ahí, que de la pseudoizquierda latinoamericana, hablando de Bad Bunny como, o sea, atacando a Bad Bunny, o sea, ya poniéndose del lado de Trump, a atacar a Bad Bunny en un contexto de fascismo, en un contexto de genocidio, en un contexto de racismo institucional. Se ponen del lado de Trump ahora porque Bad Bunny no era anti todo. O sea, oye, vamos, la facilidad política. ¿Qué hizo Bad Bunny en ese contexto? Poner adelante como prioridad el antirracismo, el antifascismo y poner como prioridad la solidaridad con la gente que están exterminando. Por eso Claro, lo que le pasó a Hawái, la canción de Bad Bunny, de lo que le sí, pasó. Tú oyes la letra de eso y eso es una letra que tiene un sentido universal porque tiene un sentido para los pueblos colonizados, un sentido increíble cuando dicen lo que le pasó a Hawái. O sea, ¿qué le pasó a Hawái? Los blancos americanos ocuparon el territorio y los pueblos originarios de allí se hicieron minoría demográfica en su propio país, en su propio terreno. Entonces, eso está pasando en el tuvieron que siglo. emigrar porque no podían ya sostener la vida en un lugar Exactamente, tan caro y lleno de exactamente. resorts. Exacto, y eso está pasando en Puerto Rico, mientras hablamos ahora mismo. Es una especie de colonialismo de población. Sí, Entonces él sí, dice, tengamos cuidado por lo que le pasó a hoy, y el estribillo va, nos quieren quitar las playas, nos quieren quitar el barrio, quieren que abuelita se vaya, quieren, o sea, y no, como no dejemos que pase lo que le claro. pasó a Hawái, ¿no? O sea, es la misma lógica de Palestina sin las bombas. O sea, las Exactamente. bombas es más bien el abandono. No te doy el presupuesto, no te doy luz, te dejo en apagón. O sea, dejo que se caigan tus escuelas, tus instituciones, tus estructuras, tus medios de vida. Al final, pues te tienes que ir porque no puedes vivir Y más ahí. te ocupa el territorio, lo Ocupa el ocupa el territorio, ahora cónsul. sí le pongo todo, la luz, la Ahora lo electricidad, ocupan los todo. blancos americanos, Claro. ¿entiendes? Ocupan el territorio. Eso está pasando en Y lo Puerto Rico. vuelvo Hawái. Y lo que le pasó a Hawái, ¿entiendes? Entonces, eso, y es un llamado de atención porque está pasando en los barrios latinos en los Estados Unidos. La gente está huyendo y saliéndose de los barrios y huyendo Claro, por el miedo a que te capture la Gestapo y te desaparezca. claro. Y entonces él está llamando, cuando tú oyes esa canción, es que tiene un sentido universal para los pueblos que están en situación de colonización y dominación racial, porque pasa en Puerto Rico, pasa en los barrios de Estados Unidos y pasa en Hawái, pasa en Palestina y pasa en donde quiera que hay situación colonial y pasa en Sí. América Latina también con los pueblos originarios. Entonces, son cosas que no entiendo, de verdad, se me hace difícil entender que cómo se les puede escapar a muchos de estos intelectuales y estén tirándole, o sea, estén disparando las balas contra Bad Bunny junto con Sí, Trump, usando otros argumentos, no los mismos de Trump, pero igual está puesto lo que decía Fidel. claro. Si tú ves que tú tienes al lado tuyo al imperio en una situación como esa, de genocidio, de fascismo, de racismo, como la que estamos viendo hoy en Estados Unidos, y tú estás al lado, tú tienes a Trump al lado disparando contra Bad Bunny Contigo, y contigo. contra todos los latinos. Oye, que hay algunos que llegan a ser olímpicamente, no voy a decir los nombres porque no vale la pena, pero que olímpicamente hablan de todos los latinos en lo que quieren el sueño americano, no sé qué. Eso es mentira, eso es no conocer lo que pasa dentro del imperio. O sea, la mayoría de la gente se quisiera ir a su país. O sea, la mayoría de la gente no les gusta vivir en Estados Unidos. A nosotros nunca, a mí nunca me ha gustado vivir allí. Además, Montones de ¿sabes? gente. Se me hace como una Estamos ahí, posición. perdóname, Katia, Sí, estamos ahí porque el imperio porque ellos vinieron acá, a donde nosotros estamos, y nos han sí, sacado del territorio, y entonces mucha gente ha tenido que optar por ir a buscar ingresos donde no los tiene, que es cruzar la frontera y buscarse, como dicen ustedes, una chamba, un trabajito allá que te permita sostenerte a ti y a tu familia, porque en tu país no puedes hacerlo porque el imperio se ha metido y te ha desplazado de tu territorio, de la tierra, de los mercados laborales, de todo. Entonces, tú tienes la migración como única válvula de escape para poder de alguna manera sobrevivir, ¿entiendes? Entonces,
claro, eso, la gente no está ahí. Tú hablas con o sea, no, cualquier persona que haya vivido en Estados Unidos sabe muy bien que la gente, que la mayoría de la gente que está ahí no quisiera estar ahí. Nosotros quisiéramos volver a nuestros países. Nosotros no queremos estar ahí. Hay una minoría de gente que sí están ahí por ideología, ¿no? Del sueño americano y todos estos cuentos. La mayoría de gente quisiera volver a su comunidad, a su país, no quisiera estar ahí. O sea, y sobre todo en las condiciones en que está la mayoría de la gente ahí. claro, Eso es una cosa que tampoco se ve desde América sí, Latina. Los latinos allí no están viviendo el sueño americano, están siendo mano de obra barata en condiciones de deshumanización brutales, lo que está pasando ahí. Y eso lo viven no solamente los latinos, lo viven otros pueblos que también llegan como mano de obra barata. O sea, no es solamente los latinos, está también los pueblos, hay pueblos asiáticos ahí que están de mano de obra barata y que están siendo inferiorizados racialmente y muchos de ellos incluso víctimas de la Gestapo de Trump. Tienes también pueblos que vienen de África y de otros lugares del mundo. O sea, y eso hay que mirarlo con cuidado. O sea, sí, sí, ¿entiendes? Porque es que si no, vamos a homogeneizar con la categoría latino. No, mucha gente se cree que es una categoría culturalista, ¿entiendes? Que es un tema culturalista, ¿no? Y no, es un tema de clasificación racial, de inferiorización racial. Cuando te meten el sello de latino en el mundo estadounidense, tú eres un sujeto inferiorizado racialmente. Y claro, vuelvo y repito, es una cosa compleja porque siempre hay minorías dentro de esos pueblos inferiorizados racialmente que, lo, que los blanquean, los ponen como élites de la supremacía blanca para dar un rostro multicultural al Estado. Y eso ya quedan clasificados como, o sea, negros, latinos o asiáticos que viven como blancos y que hacen el juego de los blancos. sí, mira, quiero pasar a otro tema que yo creo que es uno de los temas más picantes que vamos a tratar hoy y que tiene que ver también eh, con esta crítica del patriarcado. Primero quiero como decir que nosotros reconocemos, o sea, yo me sumo ahí, ¿no? Lo realizado por Bad Bunny en el Super Bowl. O sea, nos sumamos a esa voz de denuncia, nos solidarizamos con las luchas anti-ICE, ¿no? En donde quiera que éstas se den y en cualquier lenguaje. O sea, creo que hay que ir para adelante. Ahora, justamente en ese sentido también de ir para adelante, te quiero plantear un tema, porque esta crítica del patriarcado y de la cosificación de la mujer, ¿no? Que reconozco que está ahí en el discurso de Bad Bunny y que no le quiero pasar la mano, o sea, no quiero como mirar a otro lado, sino mirarlo de frente y analizarlo. Y creo que tenemos que analizarlo justo para no naturalizarlo. Entonces, te voy a hacer un planteamiento. Así como hay quien se obnubila, ¿no? Por el contenido patriarcal de Bad Bunny y no ve más nada, o sea, solo le aparece lo patriarcal y ya, y que tira por eso al niño con el agua sucia. También vemos convertir a Bad Bunny en un crítico del patriarcado. También hay esa posición, por extraño que pueda parecer. Supuestamente porque Bad Bunny lo que propone es una masculinidad distinta, no dominadora, aludiendo ciertos matices que se escuchan en las letras, ¿no? Y se justifica pues este lenguaje y este baile como representante de la cultura afrocaribeña. Quiero entrar en esos matices y que se dice, ¿no? Que no se entiende si no estás dentro del Caribe. Eh, Tú sabes bien, y es algo que hemos abordado el día de hoy, ¿no? Cómo el sistema civilizatorio moderno es un sistema civilizatorio de muerte, tú lo has dicho muchísimas veces. O sea, tiene la dominación adentro. Y esta dominación se expresa de muchas maneras.
O sea, en el capitalismo como explotación al trabajador y a la naturaleza. En el racismo como inferiorización de lo no blanco. Y en el patriarcado como dominación de la mujer, etcétera. O sea, habría, tú dices 16 jerarquías de dominación. Bueno, entonces esto es porque la esencia de la modernidad es la dominación. O sea, hasta aquí está todo claro. Eh, en este caso, en este contexto, la mujer ha sido convertida, ¿no?, sistemáticamente en objeto sexual a disposición del varón, o sea, en la modernidad, digo. Y también se ha puesto a disposición el cuerpo de la mujer para el aumento de la tasa de ganancia, o sea, algo que vende. Y esta dominación se ha ido naturalizando, o sea, y ha ido como entrando incluso en nosotras mismas, o sea, en las mujeres. Y hay justo toda una industria que se mueve, que saca provecho a partir de esta internalización de la dominación. O sea, ahí tienes la moda, la cosmética, la cirugía plástica, ¿no? El entrenamiento estético, las dietas y bueno, muchos etcétera. Entonces, la mujer ha sido cosificada a tal punto que esa condición nos parece normal. O sea, normal. Estamos acostumbrados a eso. Y fíjate, hoy en día, o sea, estoy hablando de este mes, febrero, ¿no? 2026, hay un escándalo mundial porque se descubre la existencia de una red de trata de niñas en la que participan personajes de las esferas más altas del capital transnacional. Esto es un escándalo mundial. Y aquí va. Pero nadie se escandaliza ante la sexualización de la infancia encubierta en la estética moderna. O sea, nadie se escandaliza sobre el hecho de que la demanda estética hacia las mujeres, hacia nosotros, no es ser mujeres. O sea, no estamos llamadas a ser mujeres. Estamos llamadas a ser niñas. Y fíjate, el otro día vi un Instagram de una mujer, y búsquenlo por ahí, se llama Matilde Orlando, que me pareció genial, porque resumía este tema. Y ella decía, se nos exige tener piel de niña, ¿no? Se nos exige no tener vello, como una niña. Tener cuerpos súper delgados, como una niña. Y de cariño se nos dice baby, niña, nena, ¿no? O sea, esto es normal. O sea, lo que esconde esta estética moderna es algo escalofriante. O sea, y da rabia que no estemos como ya pegando el grito en el cielo desde antes. O sea, lo escalofriante es el deseo masivo de acostarse con una niña. Mira qué fuerte es esto que estoy diciendo. O sea, el objeto sexual más comercializado en la modernidad son nuestras niñas. Y no se hace eso de manera encubierta, se hace abiertamente. O sea, eso es lo brutal, porque esta estética nos pasa por los ojos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos siendo llamados a esa demanda. La hemos normalizado y de alguna manera también nos hemos hecho cómplices, las mujeres incluso. O sea, nos hemos sometido a esta estética moderna infantilizada. Uf, o sea, somos una sociedad, esta sociedad moderna, brutal, que entrega sistemáticamente a sus niñas a la explotación sexual. Entonces, el problema es mucho más profundo de lo que pensamos. O sea, estamos atrapados en una doble moral, ¿no? O sea, por una parte, condenamos enérgicamente la red de trata de niñas del 1% de los ricos más ricos del mundo, pero por la otra, la fomentamos y la alimentamos todos los días a través de una estética moderna
que nos rige y que nos hace, que nos pasa adelante de todos los días. O sea, si te das cuenta, o sea, esta doble moral es súper enfermo. O sea, la sociedad moderna es una sociedad enferma. Y yo estoy segura que la mayor parte de las personas que nos escuchan no habían pensado sobre este tema. O sea, somos cómplices, pero está como naturalizado. Entonces, yo te quiero plantear la crítica, o sea, la crítica más verdadera, y esto es parte del pensamiento descolonial, y por eso yo diría, el pensamiento descolonial es, yo creo, lo más radical y lo más crítico que tenemos hoy en día en el mundo. La verdadera crítica siempre termina siendo autocrítica. Porque el problema no está solo fuera, o sea, es muy fácil dispararle al otro, o sea, es muy fácil decir, este Bad Bunny es un patriarcal sexista. Eso es fácil. Pero ¿qué tal que yo también soy cómplice de eso? Claro, vemos siempre la viga en el otro, pero no vemos lo nuestro. Entonces, la crítica verdadera tiene que ser autocrítica, tiene que ser crítica también de las estructuras de la realidad. Y eso significa, decía Juan José Bautista, filósofo boliviano, que tenía que ser, ese es el nivel del pensar. Dice, no es el análisis que se enfrenta a lo óntico, a las cositas. No se trata, digamos, de ver la realidad como enfrente nuestro, sino pensar implica envolverse en el problema, o sea, meterse realmente y salir transformado. O sea, no puedes salir como entraste. No puedes disparar al otro y salirte del problema y decir, ah, qué mal que están, renuncio, me voy a otro lado. El pensamiento colonial no sirve y lo tiro a la basura. ¿Pero por qué no te implicas? ¿Por qué no te metes en el problema? ¿Por qué no te das cuenta que tú también eres cómplice? O sea, ese es como, o sea, me parece como brutal esto que estamos viviendo. O sea, porque efectivamente no podemos soportar la red de tratas del 1%. Pero no podemos soportar que la sociedad moderna sea una red de trata también. Y ahí estamos nosotros. Y tenemos que plantarnos como súper fuerte, Estamos porque todos implicados, estamos todos. todos implicados. Exactamente. No, porque fíjate, ahí viene un tema que yo lo insisto, yo lo repito mucho, y es que la descolonización no es solamente un proceso contra las estructuras externas de dominación, es un proceso que pasa también por la descolonización de las estructuras internas. Es decir, todo aquello que forma parte de las jerarquías de dominación que ahora la tenemos por dentro como subjetividad, como identidad, como espiritualidad, y tenemos que hacer al mismo tiempo que luchamos contra las estructuras de dominación, hay que hacer también un trabajo de descolonización interna. Porque si no, vamos a producir o sea, vamos a ver, si te dedicas a cambiar las estructuras externas del sistema y no trabajas con las estructuras internas y no hay un cambio en los valores, en la subjetividad, en las ideologías, en los esquemas mentales, en la espiritualidad, etcétera, vamos a convertirnos en marxistas eurocéntricos del siglo XX. Nos convertimos en Stalin, porque terminas enfrentando las estructuras externas, pero al no enfrentarlas internamente, cuando llegas al poder, vuelves y reproduces todo contra lo cual estás luchando, porque lo llevas por dentro. O sea, no has descolonizado tu subjetividad, no has descolonizado tu espiritualidad, no has descolonizado tu mente, no has descolonizado nada. Entonces, en la lucha contra el sistema terminas reproduciendo todo otra vez. Y viceversa, si te quedas luchando con las estructuras internas y no trabajas las estructuras externas que producen la injusticia, la explotación, la dominación que produce el sistema, entonces te hacen nueva era, te hacen New Age, donde crees que tú cambiándote a ti mismo y tus estructuras internas, aislado del mundo, pues cambias el mundo. No, hay que ir en las dos direcciones al mismo tiempo, siempre. Entonces, por eso es que no podemos, eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿te acuerdas? Este, Claro, ese es el tema. entonces,
no podemos ir así con esa soberbia y esa arrogancia que escucho lamentablemente de muchos de nuestros eh, camaradas en el mundo, ¿no? No solamente América Latina, sino lo vemos en todos lados. O sea, es un problema, porque mucha de la gente que está en posición incluso de liderato en luchas políticas, etcétera, incluso algunos que se llaman decoloniales, pues se termina reproduciendo todos estos problemas porque no están, miran el sistema como una cosa exterior a ellos, no se ven implicados adentro, no ven que todos estamos cargando. Fíjate, esa estética de pedófila, esa estética pedófila, es una estética de la modernidad. Eso está ahí desde que Cristóbal Colón se bajó del barco. O sea, fíjate, lo mencioné hace un momento, hay una, ahora están habiendo trabajo comparando la red de, de pedofilia que montó Cristóbal Colón en algunas islas del Caribe y la de Epstein. O sea, estaban con niñas, ¿no? Y, y, y esto es algo que viene, pero vamos, de toda la vida. Esto no es un secreto. Esto es en todo caso un secreto a voces que todas las élites o sea, que han pasado por el mundo moderno, las élites imperiales, las élites imperiales neocoloniales, en las colonias y neocolonias, etcétera, hay una estética y una práctica de pedofilia que ha estado ahí desde siempre. Entonces, fíjate que eso es un tema que se ha mantenido como fuera de la conversación. Por completo. Hasta ahora que llega este escándalo, el escándalo Epstein, donde aparecen todas las élites económicas y políticas de los imperialismos occidentales, todas ahí metidas de cabeza, ¿entiendes? Y aparecen, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluyendo otros presidentes de otros países, incluso otros presidentes de Estados Unidos, como Bill Clinton, están todos metidos de cabeza ahí. Entonces, claro, esto hace, esto plantea entonces que, o sea, aquí yo he aprendido mucho de Julia Butella, de Angela Davis, de Gloria Anzaldúa. Fíjate que estas tres mujeres son luchadoras decoloniales al interior de los imperios. O sea, Julia está en Francia. Angela Davis, Gloria Anzaldúa, que en paz descanse, dentro del imperio americano. ¿Y qué hacían ellas? Ellas se metían en las luchas que eran las luchas principales que vivía toda la comunidad, como las luchas antirracistas, las luchas contra la violencia policíaca en las comunidades, contra el encarcelamiento masivo de los hombres de las comunidades. Fíjate, la feminista negra más importante del mundo, Angela Davis, que está en vida, su prioridad ha sido históricamente la escarcelación de los hombres de sus comunidades. Y las feministas blancas siempre decían, pero ¿por qué tú estás defendiendo a los hombres? Perdóname, o sea, perdóname, esos hombres no son hombres blancos como tú, feminista blanca, son hombres que están, vamos, abusados por el sistema, cuyas masculinidades están dominadas por el patriarcado racial y que están siendo encarcelados masivamente. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos? Las mujeres en las comunidades que tienen no solamente que ahora seguir el trabajo de reproducción de la vida de sus hijos, de la familia, de todo, sino también traer el dinero a la casa. Tienen la doble jornada, pero ahí o sea, impuesta ya como obligación, porque la mitad de los hombres están encarcelados. Encarcelados, esto hay que explicarlo, encarcelados por acusaciones falsas, la inmensa mayoría por acusaciones falsas. O sea, te fabrican casos Por para hacer racismo, punto. racismo puro y duro y te meten. Estados Unidos tiene el número de presos más grande del planeta Tierra, ¿bien? Y el 70-75% de los presos son negros y latinos. Hombres negros y hombres latinos. O sea, ¿qué te dice eso? Entonces luego van a predicar derechos humanos a la China, a otros países. Estados Unidos tiene más presos que la China. Bien, Estados Unidos tiene, y el 70% son hombres no blancos. ¿Qué te dice eso?
Estamos hablando de una millonada de gente encarcelada, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Angela Davis, Gloria Saldo y Julia Butel, yo aprendí de ellas, que ellas se meten en las luchas de su comunidad, las luchas antirracistas, la lucha contra el encarcelamiento masivo, contra la violencia policíaca en sus comunidades, contra, o sea, por la humanización de su comunidad, contra las estructuras de institucionales raciales, bien, porque el racismo siempre es institucional, es estructural, que hace que sus comunidades queden pauperizadas, sometidas a la violencia y al despojo, bien. Y desde ahí ellas hacen la crítica en la comunidad a otros temas, patriarcado, por ejemplo, patriarcado. O sea, desde adentro de la misma lucha es donde ellas se empoderan para entonces hacer la crítica y ellas hacen las líderes de su comunidad en esas luchas y desde ahí llevan la crítica al interior de la comunidad. ¿Ve? No hacen una crítica destructiva a la comunidad usando de arma el patriarcado, donde yo ahora voy a atacar a todos los hombres de mi comunidad, la mitad presos por el racismo institucional, y ahora voy a hacer del hombre de mi comunidad mi enemigo, y ahora lo voy a denunciar como patriarcal, como sexista, ¿ves? Y entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Destruyo la comunidad. Y no hay liberación individual. La liberación es comunitaria o no es. O sea, no hay liberación individual. Entonces, en esa complejidad de jerarquías de dominación, ¿qué hacen ellas? Ellas privilegian las que son cruciales, las más importantes, en el momento frente al enemigo principal, en este caso los hombres blancos, imperialistas, capitalistas occidentales, y al mismo tiempo llevan una lucha, pero ya intracomunitaria, no como denuncia pública, sino dentro de la comunidad, llevan una lucha por la liberación de las mujeres dentro de la comunidad frente al patriarcado de los hombres de su comunidad. Entonces, pero lo llevan, pero ya la lucha contra el patriarcado racial del hombre blanco es una lucha ya que se hace en un plano confrontacional. La lucha al interior se hace en un plano de negociación intracomunitaria. ¿Cómo se ganan ellas el respeto de su comunidad? Poniéndose al frente de las luchas de esa comunidad. Y desde ahí entonces llevan una lucha antipatriarcal al interior de la comunidad. Hacerlo al revés, como hacen las mujeres blancas, lo que hace es llevar a una lucha fratricida al interior de la Sí, comunidad. rompes la comunidad. Rompen la comunidad, la Te vuelves estalla, la hace individuo estallar. total. Sí, porque entonces porque lo que dicen estas mujeres, mira, este hombre que yo tengo aquí al lado está, no, o sea, iba a ser una palabra, pero no quiero que nos censuren está, está totalmente hecho trizas por el racismo institucional. Entonces, yo no puedo hacer de este hombre que está hecho trizas, bien, que está hecho polvo, bien, que está encarcelado, que está totalmente vigilado continuamente por el aparato policial del Estado, fabricándole casos, haciéndole la vida imposible. No puedo hacer de ese hombre el enemigo. Sí tengo contradicciones con ese hombre y las tengo que negociar, las tengo que llevar adelante y tengo que luchar con él intracomunitariamente para que la comunidad no se divida a partir de líneas patriarcales, sino que se supera el patriarcado de la comunidad. Pero al mismo tiempo, llevo la lucha contra el enemigo principal y al mismo tiempo no dejo de luchar dentro de la comunidad. Pero es una lucha intracomunitaria, no es una lucha ahora contra la comunidad, ¿ves? Y esa es la diferencia entre, entre gente que hace moral y gente que hace política. El que hace moral, como es anti todo, pues dispara contra todo el mundo al mismo tiempo, sin tener matizaciones, ¿ves? Entonces yo soy anti todo, ahora yo disparo contra todo el mundo. Y yo quedo bien, quedo impecable, porque como soy anti todo, no me embarro las manos nunca con la política, porque la política implica embarrarte las manos en alianzas políticas, en negociaciones, en Equivocarte. equivocarte, etcétera. Pues yo me dedico a hacer crítica antitodista, Quedó ¿ves? puro. Puro desde el Monte Olimpo, y ahora critico a todo el mundo, quedo impecable, pero no cambio el mundo.
Es decir, eres tan de derecha como la derecha, porque en tu radicalidad antisistémica y ante todo, no haces política, haces moral, moralizas con todo el mundo y dejas el status quo del sistema intacto, no cambias nada, ¿ves? Porque estás haciendo moral, no haces política. En cambio, ¿qué hacen estas compañeras? Estas compañeras agarran, hacen política, es decir, eh, hacen política que incide sobre la realidad para cambiar el mundo. Entonces no pueden ir en el antitodismo disparando contra todo el mundo. Tienen que ir mirando quién es el enemigo principal en una coyuntura, quiénes son los aliados en esa lucha y cómo no puedo tener una lucha antipurista porque si no, entonces me quedo sola. Entonces no puedo luchar contra el sistema. Te quedas aislado en individuos con egos gigantescos que yo soy anti todo, no puedo aliarme a una persona que no sea puramente anti todo porque yo soy anti todo. ¿Ves? Entonces mi ego va por encima de la lucha y de la Y comunidad me quedo solo. y me quedo solo. Y entonces le echo la culpa al mundo. Ya no es mi soledad, no soy yo, es el mundo el que está mal. Entonces, no, perdóname. Ese tipo de planteamiento es totalmente egocéntrico, egocéntrico, que se esconde y se camuflajea detrás de ese purismo y en realidad termina afirmando tu pureza egocéntrica frente al mundo y dejas el mundo intacto. Entonces eres tan de derecha en tu radicalidad antisistémica como la derecha, porque no cambias el mundo. Entonces ahí es donde viene el tema de la factibilidad de la política, del análisis de las reacciones de fuerza, del análisis de quién es el enemigo principal, quiénes son, vamos, enemigos secundarios, si quieres ponerlo así, aliados de la lucha que no necesariamente vamos a coincidir en todo, ¿verdad? Donde tenemos que poner el ego al lado y la comunidad al frente. Es decir, la lucha antisistémica al frente, como comunidad, como pueblo. Entonces, tengo que dejar mi ego al lado y saber que a lo mejor tengo aquí un aliado al lado mío en esta lucha que no comparto muchas cosas, o sea, que no necesariamente voy a compartirlas. Entonces, tenemos que negociar. Ese es el trabajo de la política. ¿Cómo negociamos todas esas diferencias para hacer un proyecto político antisistémico? Y ahí es donde está el desafío. Y ahí es donde yo no veo, todavía no veo en mucha de nuestra izquierda la madurez política de tener ese sentido de factibilidad para poder construir movimientos que de verdad tengan un impacto. Ahora yo estoy escuchando alguna de esa gente moralista que ahora están atacando al liderato de la revolución bolivariana porque están negociando con el imperio. Es Entonces, verdad, sí. o sea, y mira, lo que está haciendo el liderato bolivariano, volviendo al tema de la complicidad subversiva, es complicidad subversiva. Claro. O sea, no tienen otra que negociar y ver cómo van desde allí resignificando todo. ¿Qué están haciendo ahora? Acaban de venderle no sé cuántas toneladas de petróleo a Estados Unidos ahora, esta semana. Oye, rompiendo con el bloqueo. O sea, Un respiro, ha sido un respiro. un respiro. O sea, están ahora mismo rompiendo con Pero el es bloqueo. como Están, si la izquierda, o sea, digamos, esa o sea, lo que izquierda que quiere esa estamos izquierda, hablando, dijera, ¿por qué no mejor te suicidas, no? claro, En lugar mejor de quédate. negociar, Sí, date un tiro, porque sí, no exacto. puedes. Quédate con tus principios abstractos y suicídate para que quedes bien ante la historia. No, perdóname. Sí, Tú claro. tienes que, tú tienes que hacer mucha complicidad subversiva en ese contexto porque tú no estás ahora mismo preparado para hacer otro enfrentamiento militar con Estados Unidos. Se demostró el 3 de enero de que hay que superar errores, hay que prepararse, hay que ganar tiempo para, en caso que vuelva otra batalla de ese tipo, estés mejor preparado para enfrentar al imperio. Y eso requiere mucha complicidad subversiva, o sea, la revolución bolivariana está intacta, están allí las comunas, está allí el ejército, está allí las milicias, está allí el Partido Socialista Unido de Venezuela, está el Estado bolivariano, está las leyes bolivarianas, está todo ahí. No han podido destruirlo, entonces hay que hacer mucha complicidad subversiva con el imperio para evitar un confrontamiento, una guerra frontal, que lo que van a hacer es, quizás no la ganen, pero te destruyen.
Ujú. te destruyen. Luego Que tienes que, fíjate, el imperio también está haciendo complicidad subversiva, ¿eh? Hay una claro, lucha ahorita entre las claro, dos, porque el exacto. imperio sabe que si, digamos, si se va contra ese liderato que está ahorita, le estalla la guerra civil. O Sí, pero sea, fíjate, no es complicidad subversiva lo que hace el imperio. ¿cómo le llamarías? Le llamaría complicidad. Bueno, sí, porque no tiene No ese, tiene el eje de claro, subvertir no nada, lo que está en tiene esa es, relación estoy inferior de haciendo poder. complicidad para, para Complicidad, sí, es complicidad, subversiva. punto, sistémica, para que el sistema siga adelante, ¿entiendes? Claro. Esa es la agenda de ellos. Y ellos el ojo lo tienen puesto en que en O algún quizá más momento, bien lo que intenten sea corromperlos, eso directamente. exactamente, tratar de que se dividan y entren en una Sí, guerra fratricida, como pasó en la sí, sí, Revolución tienes de razón. Granada, como pasó en Bolivia, o lo que quieren es en algún momento reemplazarlos por una élite neocolonial ya más Sí, abiertamente. O sea, esa agenda la tienen ellos ahí. Entonces, ahora es una, vamos, el riesgo está ahí siempre, pero tú tienes que navegar eso de una manera privilegiando la astucia sobre la fuerza. claro, Ellos están ahora haciendo complicidad subversiva en un contexto de poder desigual donde ahora mismo a la revolución bolivariana lo menos que le conviene en este momento es un enfrentamiento militar con el imperio. Entonces tienen que negociar sí, ahí y negociar flexibilidad, tener flexibilidad táctica sin ingenuidad estratégica. No creerse que porque estás haciendo estas concesiones el imperio no viene tras tu cabeza, como le sí, pasó a Gaddafi, como viene, le pasó a Saddam Hussein y al mismo Assad. Se claro, creyeron que haciendo concesiones con el petróleo, etcétera, etcétera, que lo iban a dejar quietos. No, vienen tras tu cabeza, pero ahí tú ganas tiempo para prepararte mejor para un futuro posible enfrentamiento, si es que eso ocurriera, ¿no? Porque hay muchas cosas por delante que pueden ocurrir que puede que evite ese enfrentamiento, que es una guerra civil dentro de Estados Unidos. sí, Eso está a flor de labios, ¿no? A punto de que eso ocurra. Está dentro de Estados Unidos, viene una catástrofe económica donde el epicentro, eso va a ser a nivel mundial, pero el epicentro de esa catástrofe económica, una nueva gran depresión, va a ser Estados Unidos. Y puede ser que se enfrenten siguiendo al sionismo en una guerra con Irán y que Irán les dé una paliza. Eso también puede pasar y que tenga consecuencias positivas sobre Venezuela. O sea, pueden haber, hay que ganar tiempo también. O sea, también del lado de todos esos fenómenos que se están moviendo ahora mismo, que pueden ser favorables a que Estados Unidos no tenga que abandonar cualquier proyecto de agresión militar a Venezuela. ¿Ves? Pero en este momento tienes que negociar lo más que puedas. Fíjate que están vendiendo petróleo, algo que estaba, vamos, que Estados Unidos había bloqueado completamente, y están ahora negociando. Y las estructuras de la revolución bolivariana van a agarrar ese dinero, quizás agarren menos de lo que hubieran podido agarrar bajo las condiciones anteriores, donde, por ejemplo, las regalías estaban totalmente en manos de Venezuela. Ahora, lo más seguro que esas regalías con la ley de hidrocarburos que acaban de aprobar, mucho de ese dinero pase a manos de las empresas transnacionales. Pero igual hay una porción que pasa a manos venezolanas que van a tener consecuencias positivas porque el gobierno bolivariano no va a echarse ese dinero al bolsillo. Ese dinero va para salud, para escuela, para hospitales, para cuanta cosa hace falta, para vivienda, etcétera. Entonces, ahí hay una relación de fuerza, y ahí hay un proceso de complicidad subversiva que la gente en América Latina no entiende. Yo por ahí recibo mensajes de gente que se creen que es que el liderato bolivariano se ha vendido. ¿Ok? O sea, el liderato bolivariano no se ha vendido, está ahí y sigue en pie de lucha. Lo que pasa es que estamos en unas nuevas circunstancias, unas nuevas condiciones, y tienen que navegarlas. Ahí, como dije antes, ahí otra vez vuelves a ver la complicidad subversiva caribeña, ahí la vuelves a ver. Entonces, sí, hay gente que confunde complicidad subversiva con complicidad y claro. no se dan Con cuenta traición. con traición y no se dan cuenta todo lo que se está jugando ahí y cómo se está manejando eso. No olvidemos que Venezuela es un país caribeño en el sentido que yo lo definí aquí. Sí, Bien, o sea, con mucha complicidad subversiva. Entonces,
ese tipo de estrategia tiene un uso en cierto. Hay momentos donde tú tienes la fuerza completa de tu lado y tú le metes la bofetada en la cara al oso, lo tumbas y ya, Enfrentas de igual a lo, igual. lo enfrentas de igual a igual y lo derrotas. Pero hay momentos donde tú no estás en condiciones de hacer eso y tienes que hacer mucha complicidad subversiva ahí para poder hacer que tu pueblo eche adelante, ¿ves? Claro, Que no te destruyan, que no te desaparezcan, que tú sigas ahí en pie de lucha resistiendo y en el momento oportuno y adecuado poder entonces tú poder dar la bofetada. sí. ¿Ves? O sea, esas Fíjate cosas, que sí, Dussel hacía una distinción que es importante recordar entre moral y ética. Y él decía, las morales están circunscritos, ¿no? A ciertos mundos y ciertos entornos en donde funcionan. Pero las morales pueden ser de dominación también, ¿no? O sea, digamos, un determinado mundo de la vida, ahí determina que las mujeres tienen tal rol y listo, y se vuelven dominadoras. Pero decía Dussel, hay también la ética, y la ética está más allá de las morales, ¿no? Y la ética es crítica de todas las morales. Entonces, para poder hacer política, lo que necesitamos no es moral, sino que es ética, ética, exactamente. porque esa ética, que es una ética de la vida, una ética de principios de reproducción de la vida, te va a dar, o sea, no es una ética fija, sino que es flexible en el sentido que se adapta, porque siempre lo que se tiene que privilegiar es la vida, el consenso y la factibilidad. O sea, son esos tres los principios de una ética para la vida, ¿no? En donde tú tienes que hacer siempre como una lectura y ver la coyuntura y la relación de fuerzas en la que estás. Y justamente mira que los pueblos a veces se equivocan, pero en general no se equivocan. Y los pueblos entendieron la crítica de Bad Bunny. O sea, a mí me llamó mucho la atención que, digamos, desde abajo la gente común y corriente aplaudía y los intelectuales, ¿no? Muchos, condenaban. Entonces, nos falta más ética y menos moral para poder entender este tipo de coyunturas. Exactamente, y fíjate que el liderato de la revolución bolivariana está privilegiando la ética sobre la moral, porque la ética es cómo yo hago para salvar la vida de mi pueblo, ¿ves? Claro, Y para reproducir la vida de mi pueblo, porque hasta ahora ha sido, en los últimos 10 años, ha sido el bloqueo, las sanciones, bueno, el escaseo de productos de primera necesidad, etcétera. O sea, que ha deteriorado lo que hizo la revolución bolivariana en sus primeros 10 años, luego se deteriora por el bloqueo y las sanciones, ¿ves? Y ahora están intentando volver a renovarla, eh, forzando al imperio a tener que negociar también en ciertas condiciones que a lo mejor van a ser desiguales para Venezuela, pero igual Venezuela va a obtener claro. beneficios de ahí como país. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de negociar y tratando de, de echar adelante el proyecto de la Revolución Bolivariana en un contexto desfavorable, en un contexto de poder desigual? Yo siempre pongo otro ejemplo que sería bueno ponerlo aquí, y es eh, siguiendo filosofía china, fíjate, política china. Mao Zedong. Mao, en los años 30 estaba en plena guerra civil con Chiang Kai-shek y el Kuomintang, que era el partido de los latifundistas, aliados al imperialismo, a los imperialismos occidentales. Entonces, había una guerra civil en China. ¿Qué pasa? Invaden los japoneses y entonces los japoneses encuentran a China en una guerra civil y arrasan, empiezan a arrasar porque están divididos los chinos y la invasión japonesa, pues ellos están en perfecta situación para avanzar sobre el territorio chino, y arrasar con todo lo que pueden. ¿Qué pasa? Mao Zedong llama a la unidad con el que lo está matando, con el que está matando comunistas, el Kuomintang. Y, y incluso fuerza una unidad porque se pone de acuerdo con jefes del ejército de Chiang Kai-shek, sus enemigos, los generales que eran enemigos De Mao. de los
de Mao y los comunistas chinos. Hacen un pacto para secuestrar a Chiang Kai-shek. Lo secuestran y pudieron haberlo matado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en ese secuestro hubieran matado a Chiang Kai-shek, los comunistas en alianza con la guerra civil se hubiera intensificado, no hubieran resuelto nada? Hay un tema de factibilidad política. Tú puedes tener todo el deseo de matar al tipo, que el tipo ha matado tanta gente, ha hecho tantas barbaridades, pero no, hay que privilegiar la unidad del pueblo chino contra el país. Wow. ¿Y qué hizo? Hizo una alianza política de un frente de salvación nacional y forzaron a Chiang Kai-shek a hacer un pacto político con los comunistas chinos. Y se fueron a una guerra unidos contra el imperialismo japonés. Eso es racionalidad de la vida. Exacto, hay que, si no Y es más desaparecemos allá del ego, ¿ves? más allá del ego, Tienes que ir más allá del si ego. seguimos esta guerra civil, desaparecemos como pueblo, porque los japoneses van a arrasar con todo. Entonces, se tuvo que aliar con su enemigo en la guerra civil, cuando ese aliado que él tiene ahí es un aliado que él se alía así, tapándose la nariz, pero no tiene otra, porque hay que poner la vida por encima de todo lo demás, del ego y de todo. La Una vez vida del derrotan pueblo. la vida del pueblo, porque ese es el que va a terminar afectado si ellos siguen Claro. esa guerra civil y aprovecha el imperialismo japonés, la división del pueblo chino, para arrasar. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando ganaron la guerra contra Japón en 1945, entonces, claro, ahora el enemigo principal deja de ser Japón. Ahora vuelve a ser Chiang Kai-shek, el Kuomintang y los imperialismos occidentales. Y ahí vuelve la guerra civil, entre el 45 y el 49. Volvieron a la guerra civil. Y se soluciona la guerra civil ganando el Partido Comunista Chino, y el grupo de Chiang Kai-shek y el Kuomintang terminaron en una isla, exilados en una isla que es la isla de Taiwán. Bien, que es la isla que reconocieron los imperialismos occidentales como la República China. Desconocieron y bloquearon a la China continental, que era la República Popular China. Pero fíjense Buenísimo. fíjense este ejemplo que les doy de cómo tienes que tener un sentido de la política, de factibilidad de la política, Sí, donde muchas veces hay que tomar decisiones que no son las mejores que uno desearía, ¿no? Pero que, eso. que hay Y que yo hacerlo. diría, si no vas a poner el cuerpo, o sea, si no te vas a meter, mejor no opinar. Exactamente. Así. Mejor quédate fuera, porque lo que va a hacer es Claro. otra Es vez disparar al lado contrario, al es lado disparar contrario. en favor del imperio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen mucha de esa pseudoizquierda latinoamericana? Claro. Por eso terminan disparando a Venezuela, a Cuba, a Venezuela, a todo lo que se Junto a mueve. Trump y ¿Ah? junto al imperio. Y Junto a junto al Trump, imperio, y junto al junto al imperio. imperio. Y ahora hacen lo mismo con Bad Bunny. O sea, Claro. ahora es Bad Bunny y ahora están junto a Trump atacando a Bad Bunny porque no es puro, porque no Sí, tiene todo el anti, ¿entiendes? Y claro, sí, eh, eh, lo que hay que hacer, por eso ponía el ejemplo a Angela Davis, Julia Butella y a Ansaldúa, hay que meterse en esa lucha antifascista y hacer la crítica desde adentro al machismo de Bad Bunny, o sea, el sí. sexismo que se está representando ahí. este, Y eh, mira, para allá quiero ir. Último tema, que ya me voy a disputar contigo tus 3 horas de programa. Mira, eh, este punto es también bien de matiz, pero me parece importante porque, digamos, tenemos también el otro lado. O sea, hay gente que celebra las letras de los últimos discos de Bad Bunny como crítica, ¿no? Crítica ante el reggaetón abiertamente violento contra la mujer. Porque hay un reggaetón, que el reggaetón en sus inicios es también súper patriarcal, machista, cosificante, violento. Entonces, ahora vendría Bad Bunny, ¿no? Con un reggaetón como más suave, de una masculinidad distinta. Entonces, esto fomentaría, ¿no? Ese es el discurso, entornos más seguros para la mujer. Y bueno, podríamos conceder los efectos de la disminución de la violencia física. Y eso siempre se agradece porque siempre es un respiro.
Pero en el fondo es un cambio bien de maquillaje, porque la cosificación está intacta. O sea, no, por eso yo te dije, apoyo todo lo que tiene que ver con la crítica antifascista de Bad Bunny, pero tampoco le quiero pasar la mano en este punto, ¿no? Entonces, eh, aquí ya no se trata de que el hombre, ¿no? Cosifique a la mujer, sino que ahora, eso es lo que ofrece Bad Bunny, que se ofrezca ella misma la cosificación. O sea, fíjate cómo se pasa, ¿no? Es esta canción que estuvo en el Super Bowl, en donde se dice, ¿no? Yo perreo sola. ¿No? O sea, ese es como el mensaje. Ya no es que el hombre, ¿no? Va a perrear con la mujer, sino que ella perrea sola. Y entonces, ya no es el hombre que cosifica a la mujer, sino que ahora se dice la mujer que se ofrezca a la cosificación ella misma. Entonces, el cambio a mí me parecía, ¿no? O sea, entre este reggaetón violento y este reggaetón suave, por así decirlo, me parecía análoga a aquello de que el capital te explota o que tú mismo te explotes como capital humano, ¿no? Porque esa es ahora la invitación que se hace. Los repartidores de Uber se consideran, o sí, repartidores, ¿no? Que son los que se consideran ahora socios de la empresa. Entonces hay como nuevas modalidades en donde se maquilla la explotación. O sea, se dice que no, que tú ya no eres un trabajador, eres un socio y que ahora tú eres quien se explota a sí mismo, ¿no? Pero es un cambio totalmente cosmético, porque en la realidad, o sea, no hay otra manera de sobrevivir que a través de la explotación. O sea, si no vas al capital a explotarte tú mismo como capital humano, o que el capital te explote, o sea, en realidad, ¿me entiendes? Es como, o sea, no hay diferencia, pues. Entonces, al final estamos como con un revólver en la sien decidiendo si nos ofrecemos nosotros a la explotación, ¿no? O si nos explotamos a nosotras mismas. O sea, pero no se cuestiona la explotación. Sí, O sea, exactamente lo mismo. O sea, la cosificación de la mujer no se cuestiona. sí. ¿Nos dejamos No, cosificar o nos cosificamos nosotras mismas? sí, sí, no, ese punto es fundamental. Fíjate que estamos entre dos posiciones. Está aquellos que apoyan todo lo de Bad Bunny de manera casi ciega, ¿no? Que todo está bien, eh, y que le pasan la mano al tema del patriarcado y del sexismo y de la mujer como objeto. Y están aquellos que rechazan todo de Bad Bunny. Entonces estamos, fíjate, en dos posiciones que parecen estar opuestas, pero eso, miran la política de una manera purista. O estás bien en todo o estás mal en Exacto, todo. exacto. Entonces no están viendo la complejidad de que el tipo está bien en el antifascismo, en el antirracismo, en la crítica a la supremacía blanca imperial y todo eso, en la crítica al colonialismo, pero está mal en otras cosas, ¿entiendes? Hay otras cosas ahí que hay que batallarlas. Por ejemplo, yo he escuchado, y esto es algo que también tú has dicho, que, o sea, cómo esta crítica tú la has hecho de ciertos grupos o ciertas intelectuales co- supuestamente decoloniales, ¿no? Que están diciendo, no, pero es que estos son bailes africanos. Lo que está es representándose son los bailes de origen africano, Sí, afrocaribeño sí. y Iba todo a eso. ir para Entonces, allá, pero bueno, vale, vale. Bueno, porque no, es una crítica que tú has hecho que sí, me gustaría que fuera allá, y es cuando tú dices, sí, pero estamos ahí en un baile que ya no tiene la cosmovisión, ya no aparece como el exactamente. ritual de una espiritualidad, sino que ahora se le quitó todo lo que tiene que ver con la espiritualidad afrocaribeña y se dejó allí como cosa, es decir, como objeto de deseo, que es lo que tú, si quieres, elabora eso, porque es algo... Antes de avanzar allá, porque ese, digamos, iba para allá, pero primero quiero terminar de analizar este tema.
Porque fíjate, el proyecto civilizatorio de la modernidad, o sea, con sus fundamentos así bien establecidos, dio lugar como a la crítica, o sea, surgió la crítica de la modernidad y fue la posmodernidad. O sea, ahora ya relativicemos todo, ¿no? Ya los fundamentos fijos no valen, ¿no? Cada quien que haga lo que quiere. O sea, fuimos como del fundamento duro al no hay fundamento. Entonces, la modernidad dio lugar a la posmodernidad, que pretendió justo criticarlo todo, relativizarlo todo, y parecía una crítica. O sea, sí parecía una crítica al principio, pero esta crítica es solo cosmética. O sea, no llega al fondo, porque incluso sus consecuencias son todavía peores. O sea, si antes tenías un individuo como bien firme, con principios y todo, ahora, o sea, tienes una generación que ya no quiere transformar nada. O sea, que está tirada al nihilismo total. Entonces, Franz Hinkelhammer dice que la posmodernidad es la modernidad in extremis, porque ha dejado justo esta realidad totalmente fija, o sea, sin transformarse. Entonces se ha confundido todo y eso impide realmente una transformación real. Entonces, si no hacemos una crítica en el fondo, ¿no? De esta estética moderna, vamos a hacer un maquillaje. Entonces, vamos a pasar de una estética moderna a una estética posmoderna. Y eso no permite avanzar justo a ningún lugar. Ahora bien, esto que tú decías, que me parece un tema bien de fondo y en realidad, mira, yo lo he estado pensando a partir de una reflexión tuya, porque tú en un cierto momento dices que la tecnología tiene siempre cosmovisión. O sea, la tecnología no es que aparece así, en un sentido objetivo, sino que la tecnología siempre expresa una cosmovisión. Entonces, efectivamente, algunos intelectuales han dicho que esta puesta en escena que ha hecho Bad Bunny es una expresión que representa cultura y espiritualidad afrocaribeña. Y hay aquí pues unos matices, ¿no? Porque efectivamente en Puerto Rico hay esta presencia cultural y espiritual africana como fruto de un proceso de secuestro y de esclavitud de poblaciones africanas que fueron incorporadas, ¿no? En las plantaciones de caña del Caribe. O sea, esto es una cosa y es innegable que haya esa influencia. Pero lo que no podemos conceder es que la exposición franca del cuerpo cosificado de la mujer sea parte de esa cultura y de esa espiritualidad caribeña. O sea, esa es una fetichización, porque hay ciertamente en África una eroticidad, o sea, hay una eroticidad africana. Y esa eroticidad está presente en el baile, en las danzas, pero responde justo a una visión espiritual, cosmológica, de celebración de la vida. La modernidad lo que ha hecho es agarrar esa eroticidad y arrancarla, o sea, desvincularla de esa eroticidad y la ha reconectado a la cosificación de la mujer. ¿Para qué? Para reproducir la dominación y para reproducir la tasa de ganancia, porque le sacan mucho provecho. O sea, la carne femenina se convierte en un medio cosificante, dominador. Instrumentalmente vende, y vaya que vende. O sea, vende muy bien y el mercado lo sabe. Por eso es que lo que se ha hecho con las danzas africanas es fetichizarlas. Y vaciarla de contenido y reciclar la técnica del baile sin el contenido cosmológico Cosmológico. Exacto. que tiene que ver con bailes que son maneras de conectarse con la divinidad.
Y entonces lo han transformado en bailes que son objetos de deseo sexual. eh, y lo sacaron del tema cosmológico, porque muchos de esos bailes son ritualísticos en términos de Eso. espiritualidades africanas en el Caribe. Y lo puedes ver en los rituales de esas espiritualidades africanas, muchos de esos movimientos, bailes, etcétera, que luego se le quita el contenido cosmológico y se deja como tecnología vacía de contenido y se llena con un nuevo contenido, que es la mujer como objeto sexual, punto. Entonces, fíjate, lo que yo en el programa, en la entrevista que me hicieron anteriormente, yo hablaba del debate al interior de los reggaetoneros. O sea, yo hablaba de cómo Bad Bunny, frente a otros reggaetoneros, aparece eso como una masculinidad soft, ¿bien? Y hay eso, ¿verdad? Lo que pasa es que están todos al interior del mismo problema moderno, que es la Exacto. cosificación de la mujer, que lo puedes hacer de manera soft, de manera violenta, pero igual estás haciendo lo mismo. Exacto. Entonces, ahí es donde, y claro, yo llegué a decir eso y alguna gente me malentendieron creyendo que yo no estaba haciendo una crítica al patriarcado, porque explícitamente en ese video hablé de las limitaciones patriarcales de Bad Bunny. Este, pero en este momento quiero aprovechar la oportunidad como para enfatizar de cómo hay que hacer la crítica, pero la crítica hay que hacerla, vuelvo y repito, como la hace Angela Davis, como la hace Gloria Saldúa, como la hace Julia Butella. Al interior de los movimientos nos metemos ahí, que ahí es donde está todo el mundo implicado, y desde ahí entonces hacemos la crítica en todas las direcciones posibles, Y también nos contra. implicamos en la crítica como Claro, autocrítica nos también. implicamos en la crítica porque nos hemos implicado en la lucha. Es decir, en la lucha antifascista, antirracista, desde ahí podemos implicarnos en otros aspectos que no se están considerando en esas luchas, pero desde adentro de la misma lucha. O sea, y, y entonces, por ejemplo, el anticapitalismo. Fíjate que todo ese espectáculo está atravesado por lógicas del capital transnacional, de lógicas de incrementar tasa de ganancias, etcétera. Este, y claro, ahí se mete en esas lógicas, ¿no? Así como llega, o sea, Bad Bunny no está fuera de esas lógicas, pero claro, haciendo complicidad subversiva, se mete allí siendo un espectáculo mundial para meter entonces otros contenidos, que es lo que llamo la complicidad subversiva. Pero la crítica de Bad Bunny, yo por lo menos hasta donde sé, todavía no ha llegado a ser una crítica anticapitalista en su sentido, ¿verdad? Pleno, consciente. Ha mencionado el tema del desplazamiento de poblaciones con la gentrificación de blancos americanos en territorios coloniales y todo eso, que forma parte también de lógicas capitalistas, pero no ha hecho una crítica anticapitalista de la misma manera que sí ha hecho con respecto al fascismo y al racismo, donde él está rehumanizando pueblos deshumanizados y lo hace explícitamente y abiertamente en su estética y en su mensaje. Pero claro, volvemos a la discusión. Quiere decir que ahora vamos a tirar por la basura, a la basura, las aportaciones de Bad Bunny en estos otros ejes de lucha, porque no está siendo eh, completamente anticapitalista, antipatriarcal con respecto a otros ejes de dominación. Pues no, lo que hay que hacer es hacer avanzar esa lucha hacia todos los ejes. O sea, que hay una conciencia. Empezamos por un sitio, pero en la factibilidad de la política tenemos que empezar por algún lugar. Entonces, Por desde donde ahí sea. traer los otros temas, ¿entiendes? Los Sí. otros temas los traemos como parte de una práctica política, porque no vas a lograr el cambio de conciencia, siempre Julia Butella me acuerda de eso, no vas a lograr un cambio de conciencia antipatriarcal en los hombres de las comunidades por pura discusión racional. No, Eso no va a ser suficiente. Tú necesitas, además de las críticas racionales, necesitas práctica política que demuestre que las mujeres están al frente de esas luchas y que son iguales a los hombres y que son, etcétera, ¿no? Entonces,
desde ahí hacer la crítica Ujú. también a la estética de Bad Bunny. Este, Además, fíjate, hay que entender que Bad Bunny, o sea, llega a la cumbre no por su conciencia social, no. O sea, el capital transnacional y el imperialismo lo ponen ahí arriba. ¿Por qué? Porque él es representante también de todos estos valores de la modernidad, de la cosificación de la mujer, del patriarcado, o sea, porque es parte de, o sea, el sistema quiere que se reproduzca el mismo sistema. Entonces, Bad Bunny llegó ahí. Ahora, lo importante es, estando ahí, él se da cuenta del poder que tiene, porque puede llegar a masas, o sea, millones de personas. Y estando allí, él empieza a poner temas políticos. Entonces, la cosa es, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces con lo que has logrado? O sea, a mí me parece valioso el hecho de que él haya girado, ¿no? Y que él esté poniendo estas cosas. Y bueno, llegó con todo este cúmulo de jerarquías de dominación y bueno, se va saliendo de unas a otras y también el proceso de crítica no es un proceso así que suceda de la noche a la mañana, o sea, uno se va dando cuenta de los temas, o sea, sí, creo, hay que dar la oportunidad también a ver cómo evoluciona Bad Bunny, ¿ves? Pero fíjate, Bad Bunny ya en Puerto Rico al menos, antes de esto del Super Bowl y todo eso, ya él había hecho críticas al colonialismo en sí, Puerto Rico desde antes, había estado en movilizaciones en Puerto Rico, en la calle, con la gente, en las luchas populares, o sea, que él ha estado comprometido en la lucha anticolonial, en la lucha antirracista, él ya estaba comprometido ahí. Lo que pasa es que tomó tiempo en lo que eso se reflejaba en su mensaje musical y todo eso. Ahora sacó este álbum donde está la canción de Debí tirar más fotos, ¿no? La otra que es Lo que le pasó a Hawái. Estos son canciones que yo les recomiendo. Métanse ahí en YouTube y pongan Debí tirar más fotos Bad Bunny y escuchen la letra de esa canción. Escuchen lo que está y diciendo. piensen en Palestina, como has Y dicho en tu piensen otro en video. Palestina, como yo dije en el video, esa canción se hizo la canción más popular del Medio Oriente en medio del genocidio contra palestinos y contra libaneses. En el Líbano se hizo la canción más popular, en el Palestina también, pero también todo el Medio Oriente, porque la letra de esa canción tiene un mensaje universal, lo de te vi tirar más fotos, un mensaje universal de la gente que desaparece, la gente o las que tienen que emigrar o las que desaparecen porque los han matado. Entonces, tiene un mensaje para los pueblos colonizados muy potente, lo mismo que la de lo que le pasó a Hawái. Y eso está en su último álbum que salió hace un año, antes del Super Bowl. Entonces, hay un Bad Bunny que ya empieza a confrontar de manera más abierta a Trump, etcétera, se convierte en un ícono de esa lucha, porque él está desde hace rato llamando la atención contra ICE y contra estas milicias de la Gestapo que tiene Trump organizadas por todo el país. Este, y, y yo creo que ahí vienen las contradicciones, ¿no? Una parte de ese mismo capital ve eh, ¿cómo te digo? Un sector de ese capital, no todos, pero un sector, ve también un potencial en este músico que le llega a millones, que tiene un mensaje así crítico de Trump, porque hay capitales que también se están enfrentando a Trump. Y entonces lo ponen, le dan el espacio, pero ¿qué pasa? Él pone como condición que ese espacio del Super Bowl, él va a decidir cómo se va a hacer y qué mensajes se van a llevar, lo cual le da a él un poder enorme de poder entonces lanzar todo lo que vimos, que yo lo discuto en el video anterior, en la entrevista que me hace Diego del Vaso, donde él ahí lanza un montón de crítica ya simbólica, política, de una manera
abierta y con mensajes muy potentes en términos de las luchas que se están dando antifascistas y antirracistas dentro de Estados Unidos en medio de un intento genocida, ¿no? De milicias de la Gestapo secuestrando gente y desapareciendo a la gente. No es que te secuestran y que luego tú estás en tal cárcel y la familia te puede ir a visitar. Es que están secuestrando gente y los desaparecen. Tú no sabes dónde están, ni te dicen dónde están. Y entonces, y algunos terminan exportados a los calabazos de otro país. O sea, eso es lo que está pasando. Y entonces, ahí hay una urgencia donde se impone el tema de la vida, ¿no? Donde el tema de la sobrevivencia, que hace que haya mucha gente movilizada, mucha Claro. gente contra el fascismo en Estados Unidos en este momento. Entonces, hay que aprovechar esas coyunturas para poder entonces traer otros temas que son constitutivos de ese fascismo, como es el patriarcado, como es el sistema capitalista, ¿no? Como es la multiplicidad de jerarquías de dominación, las estructuras ecológicas del capitalismo destructivas del medio ambiente, de la vida, etcétera, ¿no? Hay que meter otros temas allí, pero lo haces de dentro de la lucha. No lo haces como un francotirador que está desde el Monte Olimpo disparando contra todo el mundo a la vez. Y ahí es donde está la diferencia entre hacer moral o hacer política. Te agradezco muchísimo, Ramón, por la paciencia y todo el tiempo que nos has dedicado. Yo diría, mira, la cosificación de la mujer, que está todavía presente en su mensaje, es un tema pendiente para nosotros. Sigue sin dar los giros necesarios, es fetichizante, pero bueno, también el maestro Enrique Dussel nos enseñó a pensar críticamente y él decía, hay que estar, en este caso sería con Bad Bunny, contra Ujú. Bad Bunny y para que estemos también más allá de Bad Bunny, ¿no? O sea, se Sí. trata como de ir trabajando y de saber dónde tenemos que poner el cuerpo y apoyar y continuar el camino. Y creo que ciertamente ahora, ¿no? Estar con no debe diluirse, debe ponerse al centro, porque significa estar con Bad Bunny, significa estar contra ICE, significa estar contra el imperialismo. Y en ese sentido, pues estamos con Bad Bunny. Muchas Excelente, gracias. excelente. Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Chao, chao.